Eneco, eres una persona que, has sido campeón del mundo del culturismo natural, actualmente estás a punto de acabar tu doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Creo que mi primera pregunta va a ser clara. ¿Cómo puedo ganar toda la masa muscular posible? Si tengo que resumírtelo muchísimo, tiempo y constancia. Y es la típica respuesta que te daría cualquier persona, pero es la respuesta acertada. Si lo que quieres es maximizar las ganancias y estar tremendamente fuerte, necesitas entrenar duro, bien y constante a lo largo del tiempo. ¿Cuánto trabajo tenemos que hacer si queremos un desarrollo óptimo de la cantidad de músculo? Es decir, si yo quiero que mi cuádriceps crezca lo máximo posible, ¿cuántas series tengo que hacer por músculo a la semana? Vale, es una pregunta muy buena y muy difícil de responder. No tenemos una respuesta fija. De hecho, la respuesta que yo te puedo dar es que el rango de series puede ir desde las 4-6 hasta las 25-30. ¡Ostras! Hay diferencia. Yo conozco mucha gente que en la teoría están haciendo todo más o menos como tú has dicho en forma genérica, ¿no? Pues intensidad suficiente, volumen suficiente, están motivados, pero no ven mejoras. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sueles abordar tú estos casos? ¿Y hay gente que nunca va a mejorar? Vale, esta es una buena pregunta. Mira, yo te voy a poner mi caso personal. Yo desde el 2022 a ahora te diría que no he mejorado. ¿Y por qué no he mejorado? Porque no he entrenado como tengo que entrenar. O sea, yo lo tengo clarísimo. Hablando de culturismo natural, tenemos que hablar de la principal federación en España de culturismo natural, que es la WNBF. Que cuando la mencionamos salen cosas muy positivas, como una federación que ha crecido mucho, que ha dado atletas de muchísimo nivel, que ha hecho mucho por este deporte, pero también salen rumores de favoritismos, rumores de pruebas insuficientes, personas que igual no se han testeado nunca o cuyos testes se han puesto en tela de juicio. ¿Qué puedes decirme del culturismo natural en España, de la WNBF? Quizá no le estás preguntando a la persona más indicada, básicamente porque yo he tenido conflictos con la WNBF. Es más, digo en exclusiva que me han echado de la WNBF como atleta. ¿Te han echado? No podría volver a competir allí más. Pero antes de continuar con el podcast, desde Phi Generation presentamos el grado universitario en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte especializado en fitness y alto rendimiento. Este grado universitario dura solo 3 años y no tiene nota de corte. Es 100% online, incluso los exámenes, y te da la opción de generar ingresos a partir del primer año. Tienes toda la información en el dossier que está en la descripción y en el link que encontrarás en el primer comentario fijado. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Bienvenidos a un nuevo podcast de Phi Generation. Mi nombre es Aitor Zabaleta Corta y soy el host. Si quieres ganar toda la masa muscular posible utilizando la ciencia y la experiencia para ello, la entrevista de hoy te va a encantar. Nuestro invitado de hoy es un campeón del mundo en culturismo natural que empezó a divulgar en el fitness cuando el fitness era todo campo. Con él hablaremos sobre cómo ganar toda la masa muscular posible, hablaremos de varias teorías y magufos del fitness, también hablaremos de algunas rutinas útiles y otras que no lo son, y de muchísimo más con este clásico que es Eneco Batman Science. Bienvenido. ¿Qué pasa, Aitor? Muchas gracias, tío. Un placer estar aquí. Eneco, eres una persona que, has sido campeón del mundo del culturismo natural, actualmente estás a punto de acabar tu doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Creo que mi primera pregunta va a ser clara. ¿Cómo puedo ganar toda la masa muscular posible? Muy buena pregunta. Y la realidad es que aquí te podría dar una charla de 3 horas para maximizar las ganancias de masa muscular, que creo que es un poco lo que vamos a hablar hoy a lo largo del podcast. Pero si tengo que resumírtelo muchísimo, tiempo y constancia. Y es la típica respuesta que te daría cualquier persona, pero es la respuesta acertada. Si lo que quieres es maximizar las ganancias y estar tremendamente fuerte, necesitas entrenar duro, bien y constante a lo largo del tiempo. No hay más recetas, solo queda eso. Entonces los bros tenían razón. Los bros tenían razón. Esfuerzo, constancia y tiempo. Al final puedes entrenar genial durante 2 años, que vas a ganar mucha masa muscular, pero si no sigues o no mantienes eso, no vas a seguir ganando masa muscular. Bien, pero empecemos desde el principio. Vale. ¿Qué es un buen ejercicio para ganar masa muscular? Vale, si hablamos de ejercicios, te digo un poco cuáles son los ítems que yo considero que hacen que un ejercicio sea bueno para ganar masa muscular. Adelante, por favor. Vale,
Bueno, por un lado, el ejercicio tiene que cumplir la acción específica del músculo que queremos desarrollar. Eso es lo más importante. Si yo quiero desarrollar el pectoral, al final necesitamos que haya una aducción en el hombro, en el plano transversal, una flexión de hombros. Si lo que quiero es enfatizar el haz clavicular del pectoral, si yo lo que quiero es enfatizar el deltoides lateral, tiene que haber una abducción. Si lo que quiero el cuádriceps, tiene que haber una extensión de rodilla. O sea, la acción principal muscular se tiene que dar contra una resistencia, ¿no? Eso sería lo principal y lo más importante. Luego, tendríamos, ya que estamos hablando de resistencia, seguramente a la hora de seleccionar los ejercicios, en la mayoría de grupos musculares, aquellos ejercicios que nos ofrecen una mayor resistencia entre el estiramiento y la parte media del recorrido, seguramente son superiores en muchos casos, en la mayoría de los casos, o cuando un músculo está en una posición elongada. Seguramente porque no está claro, entiendo. No, porque hay en ciertos grupos musculares en los que cuando se han comparado ejercicios, algunos que se realizan cuando el músculo está elongado versus no, las ganancias son mayores, pero esto no se puede inferir ni extrapolar a todos los grupos musculares, ¿no? Entonces vamos por hacer la acción, estiramiento en algunos. Estiramiento en algunos y seguramente el rango de recorrido, cuando hablamos de rango de recorrido, que está unido a lo de la resistencia, ¿no? Lo de mayor resistencia hacia el inicio o mitad del recorrido, que el rango de recorrido más importante suele ir desde que el músculo está estirado hasta la mitad de ese recorrido. Entonces nos tenemos que asegurar que esa parte del recorrido se cumpla en la mayoría de los casos, porque hay otros grupos musculares donde podemos conseguir un buen desarrollo seguramente sin pasar por ese recorrido. Pero ahí ya estamos hablando de características de la propia arquitectura muscular, de la mecánica interna de los diferentes grupos musculares. Llegaremos a eso. Llegaremos a eso, sí. Hay algunos grupos musculares que tal, pero de forma genérica, que la parte del rango de recorrido se cumpla en la mayoría de ejercicios desde el inicio hasta la mitad, por lo menos. Si el rango de recorrido es completo, iba a decir mejor, pero no siempre es mejor. Claro. Pero si nos aseguramos que hacemos un rango de recorrido completo, nos aseguramos un estímulo bastante amplio en ese grupo muscular en concreto. Vamos, 3. Luego, el siguiente, que exista una estabilidad o ciertos puntos de restricción en los ejercicios. ¿A qué me refiero con esto? La hipertrofia se da de forma local y específica. Entonces, si yo estoy realizando un ejercicio y lo que quiero es cumplir una acción articular determinada, si hay muchísimas articulaciones moviéndose alrededor, seguramente ese trabajo se esté repartiendo demasiado. Y si lo que yo quiero, por ejemplo, es el trabajo del dorsal en extensión de hombro, me tengo que centrar en esa extensión de hombro para trabajar el dorsal. Entonces, si yo estoy muy estable para realizar esa extensión de hombro, seguramente será mejor para el trabajo del dorsal. Y Resumen, aquí, menos remos con barra, más remo con máquina. si lo que quiero es desarrollar el dorsal, es un buen resumen. Sí. En cambio, si lo que quiero es desarrollar una espalda completa, pues el remo con barra tiene su cabida ahí, ¿no? Claro. Entonces, pero claro, estamos hablando por grupo muscular, los ejercicios. Y por Ahora zonas. es algo genérico, luego pasamos a eso. No Vale. adelantes preguntas. Vale, perfecto. Entonces, que exista una estabilidad o puntos de restricción. Por ejemplo, si vamos a lo mismo, ¿no? Queremos trabajar la espalda, el dorsal o una zona del trapecio, si yo tengo un punto de restricción aquí, ¿no? Me va a permitir que yo me esté centrando, por ejemplo, en la retracción de las escápulas y no tanto en mantener una posición de mi cadera y de mi espalda baja estable para poder realizar ese ejercicio, ¿no? Genial. Entonces, estabilidad y puntos de restricción, eso es importante. Y luego, en algunos grupos musculares, el trabajo unilateral puede ser más interesante que el trabajo bilateral. Vale. Y voy a ponerte ejemplos, si quieres. Adelante, sí. Si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, la flexoextensión de cadera para trabajos de glúteo en variantes de sentadilla, seguramente elegir ejercicios unilaterales puede ser más interesante, como puede ser zancadas o sentadillas búlgaras. Básicamente porque esto lo que nos permite es trabajar en mayor grado la flexoextensión de cadera, que es lo que queremos trabajar, ¿no? Y muchas veces, si nosotros hacemos una sentadilla bilateral, quizá nos está limitando el movimiento de la espalda y no tanto la flexoextensión de cadera, ¿no? ¿Y en qué grupo no sería relevante, por ejemplo, hacer un unilateral? Por ejemplo, si yo quiero trabajar el pectoral, realmente voy a trabajar el rango articular completo y seguramente alineé muy bien la carga con la fuerza del músculo sin la necesidad de hacer un trabajo unilateral. Por ejemplo, el dorsal, lo mismo, ¿no? Si yo lo que quiero es trabajar el dorsal, seguramente hacer el trabajo unilateral, ya no tanto por el rango de recorrido que vaya a hacer, sino por la alineación,
puede ser más interesante hacerlo Claro. unilateral. Wow, mucha información. Vamos Sí, a hacer demasiada, un pequeño recap. Demasiada. Primero, los 5 puntos importantes si queremos desarrollar masa muscular para un ejercicio. Que haga la acción del que se encarga el músculo, que se dé un estiramiento, que se realice estabilidad y, rango completo, que está implícito en el segundo. Sí. Cuarto, estabilidad y puntos de restricción. Y quinto, en algunos casos, que sea unilateral. Sí, que metamos trabajo unilateral. Perfecto. Vamos con una continuación lógica de esta pregunta, que es la que estás empezando a hacer tú, que es, vamos a mencionar alguno de los grupos principales, ¿vale? Quiero que me expliques cómo lo puedo trabajar y quiero que me expliques los ejercicios más top, los que se te ocurran, de ese músculo. Vale. Vamos a empezar por uno que ya has mencionado, el pectoral. Vale. ¿Puedo decirte los más top sin ordenártelo? Sí, claro, sin Porque problema. me costaría Para ti, ordenarlo. no al hay ningún final. problema. Dime un poco cómo lo trabajo, el pectoral. Oye, hay que hacer tal, y lo que has mencionado, pero adaptado a cada ejercicio, Sí. y luego los ejercicios más top. Vale, para el pectoral tenemos que entender que en el pectoral hay porciones que están bien diferenciadas, que es la clavicular, la porción media y la parte inferior, ¿no? La alta, pecho superior, medio e inferior, ¿no? Entonces aquí sí que existen ciertas variaciones. Yo lo que recomendaría es que no puede faltar un press de toda la vida y al final la variante de press banca que más se ajuste a la persona por las características individuales, así como el objetivo principal. ¿A qué me refiero con esto? Un press voy a meter, ¿no? Quiero enfatizar un poco más el haz clavicular del pectoral por preferencias mías, pues entonces mete un press con cierta inclinación para trabajar el haz clavicular del pectoral. Aquí la inclinación variará de tu caja torácica, variará también de cuál sea tu setup, si haces mucho arco, si no haces mucho arco, lo que sea. Sí, pero Entonces, por resumir, un press. eso es, un press. Sería el top. Y los siguientes top seguirían siendo presses, pero aquí meteríamos cambiando quizá el perfil de resistencia del ejercicio, que ofrezca una resistencia algo diferente para que haya una variedad y no una redundancia en el estímulo. Y podríamos hacer también cruces de poleas, pero un cruce de poleas bien ejecutado se termina pareciendo también a un press. Claro. Entonces, aquí estos cruces de poleas los metería con objetivos de trabajar zonas específicas del pectoral o quizá por comodidad, facilidad material o lo que sea. Claro, o sea, aquí, antes de pasar al siguiente, que es el dorsal, no es importante que siempre, constantemente, haya un estiramiento. No, porque de hecho en cualquier variante de press que estemos realizando ya se va a dar un estiramiento en el pectoral y la mayor resistencia será en la primera mitad del recorrido. Claro. Entonces, si yo estoy haciendo un press de banca, bien sea con barra, en multipower, con mancuernas o lo que sea, la mayor resistencia ¿dónde está? Claro. Seguramente al inicio, cuando el pectoral ya está estirado. Entonces, estamos con cualquier press, ya estamos cubriendo esos principios y además somos bastante estables. ¿Queremos añadir mucha más estabilidad? Si tú haces un press en máquina o en multipower, tienes un poco más de estabilidad. Pero ya incluso un press banca con barra también es un ejercicio bastante estable, a no ser que vayas a hacer un press unilateral, que es lo que hablábamos antes, que conviertes el press en un ejercicio inestable y poco eficiente. Exacto. Entonces, claro, hay cosas que se acoplan a unos músculos que a otros no. Claro. Bien, siguiente músculo, dorsal. Vale, ¿dorsal en concreto? Dorsal en particular. Vale, me gusta esta diferenciación porque, claro, muchas veces hablamos de la espalda como si fuese un grupo muscular y dentro de la espalda tenemos muchos grupos musculares. Entonces, para el dorsal, principalmente tenemos que tener en cuenta que se cumplan las dos acciones, que son la extensión de hombro y la aducción en el plano frontal. Entonces, aquí lo que recomendaría sería, por un lado, remos bien unilaterales o en máquina que te permitan realizar un agarre algo más estrecho. Vale. ¿Por qué? Porque si hacemos la tracción con cierta abducción llevando los codos hacia afuera, llevaremos el estímulo ya no tanto a la zona del dorsal, sino a la zona de la espalda alta. Es cierto que podríamos decir que el dorsal alto también estaría trabajando, o la parte superior del dorsal podría estar trabajando también, pero nos vamos a asegurar que haya remos o todo tipo de tracciones, desde remos hasta jalones, si nos centramos en la extensión de hombro, que sea con el codo pegado hacia el cuerpo. Entonces, todo lo que serían remos con el codo bien pegadito y jalones que son al final aducciones de hombro. Sí, aducciones e incluso jalones también que no sean aducciones. Vale. Voy a decir más. Si, por ejemplo,
por lo que sea, queremos enfatizar un poco más la parte ilíaca del dorsal, ¿no? Que es la parte más inferior. Bueno, inciso, aquí la evidencia que tenemos es súper escasa, ¿vale? Entonces ya no estoy hablando tanto desde la evidencia, porque tenemos muy pocos estudios publicados que comparen ejercicios y que midan la hipertrofia específica. Exacto. Pero por cuestiones mecánicas y por cuestiones de la propia selección de ejercicios, aquí, por ejemplo, realizar un jalón las primeras partes del recorrido, seguramente estarás enfatizando más la parte inferior, esa parte inferior del dorsal, ¿no? Y en cambio subiendo un poco más la parte más alta, ¿no? Sí, eso es. Aquí, de hecho, si los que nos están viendo hubieran hecho el CPE, sabrían que cuando no tenemos evidencia directa podemos analizar pues mecanismos que hay dentro del ejercicio, que es un poco lo que vas tú. No hay evidencia, sí que lo que hay que hacer es extrapolar cosas que son probables. Claro, que son probables que igual el día de mañana nos ponemos las pilas en este área en concreto y de repente lo que teorizábamos, hipotetizábamos o pensábamos que era así, no es así, pero porque hay otros mecanismos subyacentes que no estamos teniendo en cuenta. Claro. Vale, siguiente músculo que nos hemos enrollado. Sí. Hombro. Hombro. Vale, aquí depende de las porciones. Lo que aquí te voy a decir es que seguramente el deltoides anterior y el deltoides posterior son las dos porciones del hombro que menos ejercicios específicos necesitan. Vale. Básicamente porque con cualquier tracción que estemos realizando, bien sea remos con los codos abiertos o incluso jalones, el deltoides posterior ya se está llevando un trabajo. Exacto. En cambio, con todo tipo de empujes que estemos realizando, el deltoides anterior también se va a estar llevando un trabajo efectivo. Pero el deltoides lateral es esa porción del hombro que más trabajo directo necesita. Lo que quiere decir que elevaciones laterales vamos a tener que meter si queremos exprimir el desarrollo del deltoides lateral. Básicamente porque es el único ejercicio que hace ese gesto. Claro. Aquí podríamos decir, vale, un press militar con mancuernas, ¿no? También estoy haciendo una abducción. Entonces, ¿por qué el deltoides lateral no está trabajando tanto? Vale, porque nosotros cuando hacemos un press militar con mancuernas estamos llevando a una rotación externa, seguramente estamos posicionando el deltoides anterior mejor en ese plano y es el deltoides anterior el que se encarga más de realizar esa abducción y no tanto el deltoides lateral. Claro, el lateral pasa como para atrás. Eso es, el lateral pasa como para atrás. Es como si ahora de repente decimos, vamos a hacer unas elevaciones laterales, que es para el deltoides lateral, pero vamos a hacer una rotación interna muy grande, muy grande, muy grande, y entonces hacemos las laterales. ¿Qué sucede? Que estamos haciendo unos pájaros para posterior. Claro, totalmente. Muy interesante. Vamos con el siguiente, bíceps. El bíceps, aquí lo que te voy a decir es lo siguiente, porque tenemos bastante literatura. De hecho, diría que es de los grupos musculares junto con el cuádriceps que casi más literatura hay a la hora de comparar ejercicios. Es más, en tu tesis tú comparaste ejercicios sí, de bíceps. Entonces, yo aquí lo que te diría es que con casi cualquier curl de bíceps el bíceps te va a crecer bastante. Ahora bien, si realizas ejercicios de bíceps donde la resistencia quizá sea mayor entre la primera mitad y la segunda mitad del recorrido, o incluso realizar ejercicios de bíceps partiendo con cierta extensión de hombro, puede ser más interesante que otros ejercicios de bíceps. Sobre todo también, si vamos a las cuestiones mecánicas del mismo bíceps, podemos decir que cuando está muy contraído, podría recibir una insuficiencia activa. O sea, es decir, no estar tan activo. Eso es, que no puede estar tan activo y que quizá la fuerza que ejerce es más pequeña y el estímulo puede ser menor. Claro. Entonces, esa primera mitad del rango recorrido en los ejercicios de bíceps es la más importante. Elegir ejercicios que te generen cierta resistencia en esa primera mitad y que no nos volvamos locos con la cabeza larga y la cabeza corta del bíceps, si flexión o si extensión de hombro. Simplemente meter variedad en los ejercicios de flexión, extensión de hombro y listo. Vale. Entonces, por ejemplo, un curl predicador sería buena idea, porque es lo que tú has comentado. Eso es. Tríceps. Vale. Para el tríceps, extensiones de codo específicas. ¿Por qué? Podemos meter ejercicios como presses cerrados, calf press y otros tantos que son muy interesantes y que me gustan mucho, variantes de presses. Lo que pasa es que con las variantes de presses seguramente hay una de las cabezas del tríceps que no se termine de desarrollar del todo, que sería la cabeza larga del tríceps, básicamente porque está cruzando dos articulaciones. Claro. Entonces, una extensión de codo de toda la vida ya sería un buen ejercicio para desarrollar las tres cabezas del tríceps. Genial. Ahora bien, si lo que quieres es enfatizar más unas u otras, podemos especular. Por ejemplo, yo lo que recomendaría es realizar al menos dos variantes de extensiones de codo, una que los brazos estén cerca del cuerpo y otra que los brazos estén por encima de la cabeza. Es justo al punto al que iba. Bueno, seguro que conoces el clásico
estudio de Maeo y colaboradores, año 2021, donde comparan un ejercicio de extensión normal que has mencionado tú con la katana que también has mencionado, que es un tríceps encima de la cabeza. Y se ve cómo la segunda extensión, la katana, hace que el tríceps en general crezca más. Entiendo que tú sabes algo más que solo ese estudio para decir lo que has dicho, porque si no dirías que son superiores las katanas. Aquí tenemos, no son dos, creo que son dos estudios los que comparan un ejercicio por encima de la cabeza versus un ejercicio con los brazos cerca del cuerpo. Uno es el de Stanisaki y colaboradores y otro el de Maeo y colaboradores. En el de Stanisaki y colaboradores no se vieron diferencias significativas entre grupos, aunque se veía una ligera tendencia a favor del ejercicio por encima de la cabeza, y luego el de Maeo, lo que quiere decir que aquí a mí me gusta hablar con prudencia, ¿no? Y no decir directamente por encima de la cabeza va a ser siempre superior. Sí que creo que los datos de Maeo y colaboradores hay que tenerlos muy en cuenta. Hay gente que empezó a decir que, claro, que como eran novatos los sujetos, pues que experimentaban la hipertrofia longitudinal, que luego, no sé, unas pajas mentales que creo que es mucho más fácil que todo eso, porque en relación a la longitud de los fascículos, que sí se midió en el trabajo de Stanisaki y colaboradores y otros tantos grupos, lo que se ve es que incluso en sujetos novatos no se veía un aumento en la longitud de los fascículos, pero luego por otro lado sí se veía una mayor hipertrofia. Entonces, aquí, más que centrarnos en esas cosas, yo iría a lo siguiente. El tríceps, sobre todo la cabeza larga del tríceps, está en una posición de estiramiento. ¿Vale? Cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio por encima de la cabeza. Esto lo que nos puede provocar es una mayor tensión pasiva, además de la tensión activa, y por lo tanto que el estímulo de hipertrofia sea algo mayor y que nos lleve a una mayor hipertrofia de la cabeza larga. ¿Vale? ¿Y por qué el resto de cabezas también? Vale, aquí se puede hipotetizar lo siguiente. El sistema nervioso muchas veces cuando manda los impulsos nerviosos, en este caso de extensión de codo, es posible que no mande esos impulsos nerviosos únicamente a la cabeza larga del tríceps. Entonces, nosotros tenemos sensores en nuestro cuerpo que nos indican cómo de posicionado está el músculo. Entonces, si nosotros tenemos un músculo como es la cabeza larga del tríceps que está en una posición elongada, lo que quiere decir que tenemos que mandar más impulsos nerviosos, que tenemos que contrarrestar esa posición generando una contracción, ese estiramiento generando una contracción, es posible que esa mayor contracción ya no se dé solo en la cabeza larga, sino en las otras dos cabezas del tríceps, y esto que nos lleve a una mayor hipertrofia de las tres cabezas del tríceps. Esto es una hipótesis. Los autores también hipotetizaron que esto podría deberse a una mayor hipoxia por esa posición en la que se está generando y que pueden deberse a muchas otras cosas. Como no se ha investigado específicamente cuáles son los mecanismos, lo único que nosotros tenemos es que genera una mayor hipertrofia, o en esta población determinada se ha visto que la hipertrofia es mayor, y podemos hipotetizar que puede ser por una cuestión del sistema nervioso. Vale, o sea, básicamente, seguramente o es posible que uno sea superior, pero has preferido no ponerlo por encima porque no está claro. No está claro, porque tenemos otro estudio donde no se ve tan clara esa superioridad, como es el de Stanisaki y colaboradores, porque luego tenemos diferentes trabajos de activación que, digamos que esto ya sería evidencia secundaria, ¿no? Porque primero este tipo de trabajos y luego mirar los otros donde hay cosas que tampoco se ven del todo claras. Entonces yo lo que diría es lo siguiente: en el peor de los casos el tríceps te crece lo mismo y en el mejor de los casos te crece más. Vale, genial. Entonces añade un ejercicio por encima de la cabeza. Pasemos al tren inferior. Cuádriceps. Esta pregunta yo te podría responder diciéndote unas extensiones de rodilla. Básicamente porque unas extensiones de rodilla son el ejercicio más estable que realizan la acción principal de la articulación, y tenemos tensiones de rodilla de todo tipo donde se podría variar el perfil de resistencia para que te crezca el cuádriceps. Pero aquí yo te diría variantes de sentadilla más estables que una sentadilla libre, como puede ser una sentadilla hack, una sentadilla péndulo, y extensiones de rodilla. Vale. Muy bien, por eso al final, ¿no? Porque quieras que no, el estiramiento sea de mayor medida en esas variantes de sentadilla. Sí, y además del estiramiento, aquí, por ejemplo, el cuádriceps, tendríamos que ver que, aparte de su... Bueno, no sé si podemos empezar a hablar del brazo de momento interno o no, eso lo dejamos para... Las normas las pones tú. Vale. Tenemos que tener en cuenta que en relación a la arquitectura muscular hay dos factores importantes. Vale. Uno, el brazo de momento interno, que esto básicamente es el músculo cuando se contrae genera fuerza en una dirección determinada, entonces tendríamos una línea de fuerza, y el brazo de momento es la distancia perpendicular entre el eje, que en este caso es la articulación, y la línea de fuerza, que es desde donde el músculo está generando esa fuerza. Para que la gente nos entienda, está mal dicho lo que voy a decir, pero la capacidad de aplicar fuerza del músculo.
Pero es que justo lo que iba es que luego tenemos un segundo factor que es la relación longitud-tensión, Claro. que también es importante, que está relacionada con la capacidad de aplicar fuerza de ese músculo, que básicamente es que hay una posición de los sarcómeros, que los sarcómeros al final es la unidad contráctil del músculo, la más microscópica, donde se genera la contracción. Cuando los sarcómeros están posicionados en una determinada manera, la tensión que se puede generar es mayor, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta cómo funciona la relación longitud-tensión y cómo funciona el brazo de momento interno de cada uno de los grupos musculares, claro, nosotros podríamos ver cuál es la posición donde más fuerza podría generar un músculo o incluso más estímulo se puede llevar un músculo. Y aquí en el cuádriceps podríamos decir que quizá no es tanto en el estiramiento, sino es alrededor de entre unos 90 y 45 grados de flexión de rodilla. O sea, el hecho de que tú elijas más variantes de sentadilla antes que una extensión tiene que ver más con eso, o sea, la capacidad de aplicar fuerza y que se da en el eje que tiene el músculo y la resistencia que tiene el ejercicio. Sí, entre esas dos cosas, y que luego, aparte de todo esto, o sea, nosotros podemos decir que luego iremos al glúteo. El glúteo tiene una mayor capacidad de generar fuerza más o menos a 0 grados de extensión de cadera, ¿no? O entre los 45 y los 0 grados. Sí. Vale. Pero nosotros haciendo variantes de sentadilla que el músculo está completamente estirado, la hipertrofia que se genera puede ser similar o incluso superior en algunos casos que un ejercicio donde se genera ahí. Entonces, por un lado, yo voy a elegir ejercicios que me asegure que se esté estirando el músculo y por otro lado, que más o menos esté alrededor de esos grados donde más fuerza puede generar ese músculo. Vale, genial, son los dos factores. Al final es muy importante esto que has hecho, muy interesante, que lo que importa a la hora de elegir ejercicios es dónde está estirado y dónde es fuerte el músculo. Eso es. Vale. Último músculo y pasamos a la siguiente pregunta. Glúteo. Vale. Aquí, ya siguiendo con la respuesta que acabamos de dar, que aquí vamos como construyendo, ¿no? Porque al principio de la entrevista me has dicho los factores más importantes, pero han salido otros dos que son importantes a la hora de elegir ejercicios, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? En el glúteo, por ejemplo, te diría variante de sentadilla y hip thrust, que son dos ejercicios que elegiría sí o sí para maximizar el desarrollo del glúteo. Luego, además de esto, ya ejercicios más específicos donde tengamos abducciones, rotaciones externas de cadera, porque la extensión de cadera la tenemos tanto en el hip thrust como en las variantes de sentadilla que elijamos. Claro. Bueno, pasando a otro tema que también controlas muy bien, tu doctorado ha sido en la cantidad de entrenamiento que tenemos que hacer para desarrollar masa muscular, lo que se conoce como el volumen de entrenamiento. Por empezar por lo más sencillo, ¿cómo podemos medir cuánto estamos entrenando? Hay gente que mide por número de días entrenados, hay gente que mide por horas en el gimnasio. ¿Cómo se tiene que medir? Vale, esta es una muy buena pregunta y en la revisión sistemática que publicamos allá en el 2018 quisimos dar respuesta, ¿no? ¿Cómo cuantificamos esa cantidad de entrenamiento que estamos haciendo? La respuesta corta y más rápida, por el número de series difíciles que hacemos por grupo muscular. Eso nos está diciendo la cantidad de trabajo que hacemos. ¿Por qué? Porque digamos que la unidad de trabajo efectiva que nosotros podemos... O sea, cuando un trabajo es efectivo, cuando estamos llevando una serie cerca del fallo. Ahí tenemos una unidad de estímulo, podríamos decir, ¿no? Entonces, digamos que cada serie es como una pastilla de hipertrofia. Eso es. Digamos que cada serie sería como muy bien, como una pastilla de hipertrofia. Que esa pastilla, además de hacerte crecer, también tiene ciertas consecuencias que sería la fatiga, que esto luego podríamos ahondar un poco en ello, pero más o menos la cantidad de trabajo que nosotros metemos se puede medir con el número de series que realizamos siempre y cuando estén cerca del fallo. Esa sería la respuesta correcta. Entonces, si yo cuento el número de series que hago cerca del fallo por músculo a la semana, ya tengo una buena medición de cuánto trabajo estoy haciendo en ese músculo. Eso sería una buena medición. Está claro que esto también tiene sus limitaciones, ¿no? Solo hablar del número de series, pero nosotros, por ejemplo, cuando lo comparamos con el volume load, que el volume load lo que hace es multiplicar los kilos por las repeticiones, por las series. Si la gente no lo sabe, el volume load es otra forma de cuantificar Sí, es un número que es la multiplicación de repeticiones por kilos por series, ¿no? Cuando lo comparamos, las series efectivas era una unidad de medida más fiable para la hipertrofia. Porque de alguna forma predecía mejor cuánto ibas a crecer. Eso es. Vale. Ahora que sabemos cómo podemos medir el trabajo que hacemos por músculo, vamos a cuánto trabajo tenemos que hacer si queremos un desarrollo óptimo
de la cantidad de músculo. Es decir, si yo quiero que mi cuádriceps crezca lo máximo posible, ¿cuántas series tengo que hacer por músculo a la semana? Vale, es una pregunta muy buena y muy difícil de responder. Que me lo diga el que tiene la tesis en eso, sí, me fastidia. Sí, porque no tenemos una respuesta fija. De hecho, la respuesta que yo te puedo dar es que el rango de series puede ir desde las 4-6 hasta las 25-30. ¡Ostras! ¿Hay diferencia? Hay mucha diferencia. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir acotando si quieres. Acotamos, sí. Sí, respecto, o sea, si nosotros leemos la literatura que hay publicada, de hecho nosotros publicamos una revisión sistemática con metaanálisis donde comparamos volúmenes de entrenamiento moderados con altos, básicamente porque ya había otros trabajos que comparaban bajos volúmenes de entrenamiento con moderados y se veía una dosis-respuesta que a mayor cantidad de número de series ibas metiendo, mayores ganancias había, hasta alrededor de unas 9-10 series. Entonces lo que nosotros hicimos fue explorar qué es lo que sucedía a partir de esas 10-12 series hasta unas 20 series más o menos. Pues para que la gente que nos escuche un poco que se ubique, una relación dosis-respuesta es la forma en la que describimos es el efecto de esas pastillas de hipertrofia que estábamos diciendo y la cantidad de hipertrofia, la cantidad de ganancia de músculo que obtenemos. Eso es. ¿Cuál ha sido la conclusión de vuestros estudios? En nuestros trabajos lo que vimos es que si lo analizábamos por grupo muscular, teniendo en cuenta que en la literatura actual prácticamente hay solo 3 grupos musculares que se miden, que son, bueno, grupos musculares o zonas: los flexores de codo, que entre los flexores de codo están el bíceps, pero también el braquial, brachiorradial, los extensores de codo, que aquí sí es el tríceps, y los extensores de rodilla, el cuádriceps, ¿no? Y los diferentes bastos. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer subanálisis en estos 3 grupos musculares y lo que vimos es que tanto en el cuádriceps como en el bíceps no había diferencias entre 12-20 series o más de 20 series. En el tríceps, o sea, en el bíceps tampoco, pero en el tríceps sí. Y es cierto que si nosotros analizamos todavía más el estudio que nosotros publicamos, en el tríceps sí, seguramente porque los estudios que justamente medían el tríceps eran aquellos estudios donde se veía más claramente esa dosis-respuesta. En el cuádriceps, por ejemplo, que hay muchísimos más estudios, hay más contrapeso y por lo tanto quizá no se veía tanto esa diferencia, porque al final tenemos que entender que cuando hacemos un metaanálisis es una prueba estadística incluyendo los datos de muchos estudios. Claro, entonces, cómo es cada estudio influye en el resultado y, por ejemplo, fallos de diseño o cosas que no se han hecho como a ti te gustaría pueden estar afectando. O que imagínate que hay 10 estudios publicados para el cuádriceps donde en 5, por decirte algo, ¿no? De forma muy sencilla, se ve que hay una dosis respuesta, pero en otros 5 no, y luego tú cuando computas todos esos datos, igual ves que no hay diferencias porque justamente los que no se veían tenían un mayor peso, ¿no? En cambio, en el tríceps, imagínate que solo había 5 estudios y eran los 5 estudios donde sí se veía la dosis-respuesta. Claro. Entonces tú si metes los datos de esos 5 estudios en el estadístico, la ¿qué te va a dar? es mucho más clara hacia ti. Claro. Entonces, aquí lo que vimos es que necesitábamos todavía más trabajos para sacar conclusiones claras, pero es que recientemente otros investigadores lo que han hecho ha sido no diferenciarlos por grupos musculares, sino que han cogido los datos. También, otro punto importante a mencionar, que en nuestro estudio solo cogíamos los estudios de sujetos entrenados. Claro. ¿Vale? Que esto es importante. Dentro de los criterios de inclusión es que los sujetos tuvieran cierto nivel. Y en los datos que se han publicado ahora, los estudios incluidos en una metaregresión que se ha publicado son todos los estudios que hay sobre volumen de entrenamiento y los datos no se han sacado por grupos musculares, sino que se ha sacado en hipertrofia en general. Claro. Entonces aquí los resultados son diferentes, que si quieres comentamos ahora. Claro. Sí, no, comenta adelante porque de hecho es muy interesante. Bueno, para resumir esa primera parte de la pregunta que se está alargando, Sí. Parece que lo ideal está en algún punto entre 10 y 20 series por músculo a la semana. Pero si analizamos cómo se ha hecho la ciencia para demostrar esto, vemos que hay muchos matices debajo, que es a lo que vamos ahora. Eso es, sí. Justamente has dado tú la respuesta que tendría que haber dado yo. Pero sí, alrededor de las 10 y 20 series semanales por grupo muscular, diríamos que está ese rango óptimo de ganancias de masa muscular. ¿Vale? Es lo que podríamos llegar a decir. Ahora bien, en este trabajo que se ha publicado es que son 2 trabajos los que se han publicado, por un lado sobre el volumen de entrenamiento semanal y por otro lado sobre el volumen de entrenamiento por sesión, Vale. que es el mismo grupo de investigación, publicó 2 metaregresiones.
que está relacionado con la hipertrofia y con la fuerza también, que aquí hay muchísimos datos. Lógicamente, podemos atacar estos trabajos diciendo que luego, si cogemos los estudios de forma individual, hay algunos que tienen buen diseño, otros que no tienen tanto, y entonces que hay ciertos problemas. Es cierto, ¿no?, que al final tendríamos que analizar cada uno de los estudios de forma individual y si queremos ser muy estrictos, establecer también unos criterios de inclusión muy claros de decir, oye, estudios en los que se descanse menos de un minuto, no los metemos, ¿no? Yo entiendo por dónde vas, pero realmente los estudios, sobre todo los más novedosos, sí que parecen apuntar hacia que cuanto más hagas mejor, hasta un punto. Sí. De hecho, en esta metaregresión se ve algo así, ¿no? En esta metaregresión lo que se ve es que según tú vas metiendo series, vas ganando masa muscular y no se sabe cuál es ese punto donde a partir de ahí ya no sigues ganando más. Lo que sí se sabe, o lo que estos autores nos han mostrado, es que hay una respuesta en rendimientos decrecientes. ¿A qué nos referimos con esto? Que las primeras series te van a aportar mucho, pero según tú sigas añadiendo series en un entrenamiento o a lo largo de la semana, el aporte que te va a dar cada una de esas series cada vez es menor. Y digamos que alrededor de unas 11, 20 series, o bueno, el rango que hemos puesto antes, ¿no? Alrededor de unas 10, 20 series, o incluso si lo quieres afinar mucho más, alrededor de las 15 series más o menos, podríamos tener ese punto donde empezar a meter más series cada vez te aporta algo menos, ¿vale? Y a partir de las 20, 25 series ya habría que meter mucho volumen de entrenamiento más para que nos aporte un poquito más. Entonces es como tomar copas, vamos. Eso es. Sí. A partir de un punto ya... Eso es. Tú te tomas las 3 primeras copas y flipas, pero luego ya necesitas seguir metiendo muchas más para mantener esa doña, ¿no? Y realmente, bueno, ya por acabar esta pregunta, ¿consideras que hay un punto máximo que sea parecido para todos o cada uno tiene un punto máximo a partir del cual ya no va a pasar nada bueno si sigues entrenando más? Vale, es que aquí podríamos andar muchísimo. No sé si vamos a hablar luego del volumen mínimo efectivo, si vamos a tocar estos temas. Sí. Vale, es por no adelantarme. Aquí, aunque veamos que cuantas más series metas, no vas a crecer menos, sino que va a llegar un punto en el que quizá no creces más, pero tampoco es perjudicial, realmente tenemos que tener en cuenta que los estudios tienen también una duración determinada. Claro. Quiero decir que si nosotros eso lo alargamos en meses y meses y meses de entrenamiento, hay una fatiga que vamos acumulando que seguramente sí que puede hacer que empeores menos. Entonces, es importante el factor individual. Nosotros podemos coger una referencia y decir, la mayoría de personas entre unas 10 y 20 series a la semana van a progresar muchísimo, pero tenemos que ver cuál es la respuesta de cada uno de los individuos. Yo, por ejemplo, desde la parte de la experiencia, tengo atletas que en ciertos grupos musculares están metiendo 25 series a la semana o incluso alguna más, pero tengo atletas que no les puedo meter más de 15 series por grupo muscular porque si no, en el rendimiento se ve que ya no hay mejoras, me empiezan a reportar incluso molestias en algunas articulaciones. Entonces la respuesta individual aquí es clave. Nosotros podemos tener una guía y ver cómo va respondiendo el atleta y a partir de ahí se puede ir incrementando el volumen de entrenamiento si hay una buena recuperación y la respuesta empieza a ser buena. Claro, también depende mucho de lo que quiera cada persona. Si es una persona que quiere cantidades máximas de masa muscular, te merece jugártela a ir metiendo más y ver qué pasa, pero si es Manolo que simplemente quiere estar fuerte para la playa, pues no. Claro, es que aquí podríamos dar varias respuestas. Si a mí me lo pregunta una persona que quiere incluir el entrenamiento de fuerza como algo habitual, pero que no es su piedra angular de la vida, yo lo que le diría es que mientras meta entre 6 y 12 series por grupo muscular a la semana, va a conseguir muy buenas ganancias. Gente con miedo al éxito. Eso es. En cambio, si viene una persona y me dice que va a competir en culturismo natural, que quiere estar preparándose durante varios años porque quiere sacar su mejor versión y maximizar las ganancias, yo aquí lo que voy a ver es cuál es el volumen de entrenamiento máximo que es capaz de tolerar esta persona y poco a poco voy a ir buscando incluso que mejore la tolerancia al trabajo para incrementarle ese volumen de entrenamiento para que entrene un poco más y para que mejore más, en definitiva. Razonable. Vale, antes hemos definido cada serie de entrenamiento como una pastilla. Hablemos ahora de la calidad de esa pastilla. Es decir, ¿qué prefieres tú?
hacer menos series, pero que estén más cerca del fallo, más duras, o hacer más series, pero que se alejen un poquito más. Bueno, antes de nada decir que, también preguntarte, ¿a partir de qué punto es una serie válida? Claro. Vale. Realmente en la literatura aquí tampoco tenemos tan claro decir hasta que, a partir de qué punto es una serie válida, porque incluso dejando bastantes repeticiones en recámara, 5, 6 o incluso 7, se pueden ver ganancias. Es cierto que si nuestro objetivo es maximizar las ganancias, yo lo que aconsejaría es quedarse en un RIR 3-4 o menos, o ya fallo. RIR son repeticiones en reserva antes del fallo. O sea que cuando te queden 3-4 repeticiones antes de fallar, eso ya sería una serie difícil, digamos, Es una decir, serie si yo, por dura ejemplo, y estimulante. En press banca con 100 kilos puedo hacer 8 repes, a partir de 5 sería válida. Eso es, a partir de 4 o 5 repeticiones sería válida. Y ya sería una serie estimulante y bastante estimulante que nos puede llevar a obtener muy buenas ganancias, ¿no? Vale, respecto a tu pregunta, yo lo que te diría es, ¿para qué elegir? Hay que entrenar duro y hay que meter volumen de entrenamiento. Lógicamente, yo aquí lo que te diría es lo siguiente. Nosotros, si vemos todos los trabajos publicados, de hecho tenemos metaregresión sobre el entrenamiento al fallo y las ganancias de masa muscular, y lo que se ve es que cuanto más cerca del fallo estemos, mayores ganancias de masa muscular obtenemos. Pero alrededor de esas 3 repeticiones en recámara para abajo, vemos que las ganancias no son tan altas. E incluso si luego se hace un subanálisis por el rango de repeticiones, si vamos a rangos de repeticiones un poco más bajos, como por ejemplo entre 6 y 10 repeticiones, que la mayoría de gente entrena en ese rango, en 6-10, 6-12, vemos que incluso tampoco es necesario estar en el fallo para obtener las máximas ganancias. Lo que quiere decir que si nosotros podemos obtener casi que máximas ganancias o máximo estímulo dejando 1-2 repeticiones en recámara, en ese rango de repeticiones, y además nos podemos ahorrar un poquito de fatiga por no ir constantemente al fallo, ¿qué podemos hacer? Aumentar un poquito más el volumen de entrenamiento. Claro. Entonces yo me quedaría en un punto medio. No ir en todas las series a un RIR 3-4 para incrementar un poco más el volumen, ni ir en todas las series al fallo y reducir el volumen de entrenamiento, sino que coger un poco el punto medio de los dos, que seguramente ahí esté el punto óptimo de las ganancias. Ahora bien, esto no quiere decir que haya que entrenar todos los grupos musculares a un RIR 2-1, como acabo de decir, y ya está, sino que hay ciertos grupos musculares y ejercicios que te van a generar muy poca fatiga, que seguramente entrenar al fallo versus dejarte 1-2 en recámara, las diferencias en fatiga serán muy pocas, y si puedes exprimir un poquito más de estímulo, pues lo exprimes. Como por ejemplo unas elevaciones laterales o como por ejemplo algún curl de bíceps. Entonces aquí exprímelo a muerte. En otros ejercicios que sean un poco más fatigantes, quédate un poquito más lejos del fallo, como por ejemplo a 2 en recámara, y luego a partir de ahí puedes jugar metiendo un poco más de volumen de entrenamiento en otros ejercicios. Sí, cada pregunta es una clase entera, entonces vamos a resumir. Sí, Aitor, perdona, tío, es que al final me estás haciendo preguntas y yo estoy diciendo, ¡buah! Es que me ha quedado por decir un montón de cosas. No, pero está siendo muy interesante, pero vamos a recapitular para que la gente sepa. Entonces, la pregunta era si es mejor ir más cerca del fallo y hacer menos o ir más lejos a hacer más. Sabemos que tenemos que estar por debajo de 3-4 del fallo, y ahí es ideal combinar algunas más cerca del fallo que no te generen mucha fatiga con otras más lejos del fallo que igual son más fatigantes, y que la mayor parte esté en un punto intermedio. Eso es. Que si nosotros cogemos la media de la sesión o del grupo muscular a la semana, veamos que la media es que está entre 1 y 2 repeticiones en recámara. Genial. Algunas series estarán en 3-4, otras series estarán en 0 fallo, pero la media entre 1-2, ¿vale? De todas las series, en esa intensidad. Y la media de ese volumen de entrenamiento va a depender también mucho del grupo muscular, porque algo que no he dicho antes, que sí que me gustaría rescatar ahora, es que cuando hablamos de un rango de volumen de entrenamiento, la gente puede decir, hombre, pero ¿qué diferencia hay entre 6 y 20 series? ¿Cómo le puedes decir a alguien que entrene entre 6 y 20? Claro, porque es que no siempre vas a entrenar todos los grupos musculares en el rango más alto ni en el rango más bajo. Habrá ciertos grupos musculares a los que tú le quieras dar prioridad, o ciertos grupos musculares que toleren más volumen de entrenamiento, como por ejemplo la espalda. La espalda, porque tenemos muchos grupos musculares dentro, valga la redundancia, y por otro lado, porque la mayoría de ejercicios que nosotros podemos hacer los trabajan más tirando hacia el acortamiento, mitad o acortamiento, la fatiga que se genera
primera es mucho más baja, lo que quiere decir que soporta bastante más volumen de entrenamiento. Entonces, en la espalda estarás más cerca seguramente de las 20 series, pero igual hay otros grupos musculares donde quizá no soportas tanto volumen de entrenamiento, que estarás más cerca de las 10 series. Totalmente. O incluso de las 6 series. O incluso tú puedes ser una persona que dices, yo solo con mirar las mancuernas me crecen los brazos. Entonces, yo estoy mirando la mancuerna y me está creciendo el brazo, porque hay gente que tiene brazos cortos que no sé qué pasa, que solo haciendo press banca le crece el tríceps, y hay otras personas que tenemos que hacer 20 series para que nos crezca el tríceps, ¿no? Correcto. Esas personas, pues quizá no tienen que hacer 20 series de ese grupo muscular, y haciendo solo 6 a la semana es suficiente, pero en otros grupos musculares estará cerca de 20. Yo quiero rescatar a Manolo, que le hemos mencionado antes. Es una persona que quiere estar bien para la playa, quiere estar sano y por eso entrena en el gimnasio. ¿Qué le recomiendas a él? Es decir, ¿cuántas series harías si fuera él entrenando en general? Mira, también tenemos trabajos muy recientes, de hecho es uno, ahora mismo no me acuerdo el nombre del autor principal, pero básicamente que lo que veían... Mira, voy a volver a hablar de este estudio otra vez desde el principio. Es un estudio que realmente no están comparando el bajo volumen de entrenamiento con el moderado y con el alto, ¿vale? Están comparando otra cosa, están comparando el realizar poco volumen de entrenamiento con mayor o menor cercanía al fallo, ¿vale? Y en este estudio lo que se realizaba era que se entrenaba una serie por ejercicio, ¿vale? 2 veces a la semana. Lo que quiere decir que había grupos musculares que únicamente hacían entre 2 y 4 series a la semana, y otros grupos musculares, porque metían más ejercicios, como por ejemplo el cuádriceps, que hacían cerca de 6 series a la semana. ¿Vale? Y lo que se veía aquí es que, independientemente de estar en el fallo o dejando 2 repeticiones en recámara, creo que eran 2, en sujetos entrenados se seguía viendo hipertrofia. Claro. Había hipertrofia detectable. ¿Y eso entonces, que es sujetos avanzados? Sujetos avanzados. Lo que quiere decir que seguramente el volumen mínimo efectivo sea muy poquito. Que con realizar 4, 6 series a la semana por grupo muscular, y no necesariamente al fallo, sino entre 3, 2 en recámara, fallo, vas a poder ver ganancias de masa muscular. Entonces, a Manolo, yo lo que le diría es: ¿cuánto tiempo tienes para entrenar, Manolo, que no te interfiera con el resto de tu vida y tus cosas? Que igual me dice, pues puedo entrenar 3 días. Vale, pues voy a intentar armarte una rutina de 3 días, y además que no estés en el gimnasio 3 horas, sino entrenas 3 días y quieres entrenar máximo 1 hora y media en esos 3 días, 1 hora, 1 hora y media. Vale, pues voy a intentar tirar por el volumen mínimo efectivo de 4 a 6 series por grupo muscular a la semana. Si hay algún grupo muscular que me dice, Manolo, que le gustaría mejorar, a ese grupo muscular le meto un poco más de volumen de entrenamiento, y le diría que entrenase entre 2 en recámara al fallo. Vamos, básicamente que con 4 series por semana es un ejercicio. Claro, es un ejercicio bueno, aquí yo lo dividiría, ¿no? Porque si queremos lo que hablábamos antes, ya que no me puedo quedar con un ejercicio por grupo muscular y hay varios ejercicios, por ejemplo, si en vez de ser Manolo es Manoli y quiere entrenar el glúteo o lo que sea, no le voy a meter 4 series de hip thrust. Igual le meto una variante de búlgara y un hip thrust y le meto 2 series a cada ejercicio. Sí, pero bueno, la idea es al final haces 4 series sentadillas y luego, que le gusta mucho el pecho a Manolo, le metemos 12 series a pecho y ya está. Y ya está. Y suficiente como para que Manolo y Manoli sigan progresando. Vamos con una teoría muy conocida dentro del fitness, que son los volume landmarks. ¿Vale? Antes de pasar a las preguntas específicas, quiero que me expliques un poco qué es esta teoría y qué utilidad podría tener. Vale, los volume landmarks los popularizó Mike Israetel, el doctor Mike Israetel, que desde mi punto de vista hizo algo muy chulo, que es ponerle nombre a cosas de las que hablábamos antes. Por ejemplo, lo que hemos hablado ahora, el volumen mínimo efectivo, ¿no? Pues, ¿A partir de qué cantidad? A partir de qué cantidad crezco. O el volumen máximo recuperable. A partir de qué cantidad ya no me estoy recuperando del volumen de entrenamiento. Se popularizó y estuvo muy bien, pero es cierto que se tomaba al pie de la letra esos números que Mike Israetel propuso en su momento, ¿no? Que decía, para espalda, entre tanto y tanto es el volumen efectivo, y a partir de tanto es el máximo recuperable. Para que la gente me entienda, es una teoría en la que hay como varios hitos. Sí. Entonces, a partir de esta cantidad de series a la semana empiezas a crecer, a partir de este es el número óptimo, y a partir de este ya no es óptimo, y a partir de aquí ya no mejoras más. Eso es, eso es. Y empezó a poner números de todos los grupos musculares. Vale. Claro, por un lado, la evidencia que tenemos es muy limitada en todos los grupos musculares. De hecho, hay muchos grupos musculares en los que creo que nunca se ha comparado diferentes esquemas de volumen de entrenamiento como para
decirlo de esa forma. Es cierto que si tú al final has entrenado a muchísimas personas, más o menos, ya sabes, por el rango que se va moviendo la gente y las necesidades de los diferentes grupos musculares, pero bueno, eso es lo que serían los volume landmarks. ¿Y qué me estás preguntando? A ver qué... Sí que me gustaría saber eso. ¿Cuál es el mínimo? Que ya lo hemos mencionado, así que ahora vamos a ese óptimo teórico máximo que podríamos manejar. Vale, el óptimo teórico máximo... Es que aquí me da miedo decir un número, básicamente porque es por lo que te digo, ¿no? Yo tengo atletas que superan ese número y tengo otros atletas que ni de coña llegarían a ese número. Sí, bueno, pero te estoy apuntando con una pistola en la cabeza. Vale, pues te diría que para la mayoría de personas alrededor de las 25 series semanales. Vale. Que podría estar ahí. Claro, ¿vale? luego hay gente que hace más y está bien, hay gente que no llega a eso ni de coña. Y hay gente que no llega a eso ni de coña. De hecho, yo tengo un atleta en concreto que a lo largo de estos años no ha superado las... Es que 17 series ya es decir mucho. Las 15 series por grupo muscular y ha obtenido unas ganancias terribles. Joder. En cambio, tengo otro atleta que también va a competir el año que viene en culturismo natural, que a lo largo hemos trabajado 4 años y ha metido una bárbara cantidad de masa muscular, y donde en los momentos en los que más cantidad de masa muscular ha metido ha sido cuando ha pasado de las 20 series en ciertos grupos musculares. Y si tú consiguieras que el primer atleta que toleraba poco tolerase más, ¿tú crees que crecería más? Lo hemos intentado, tío. Lo hemos intentado, pero siempre llegaba a un punto en el que no tiraba para más. O sea, no necesariamente más es mejor en todo el mundo. No necesariamente más es mejor en todo el mundo, no tiraba más. Y de hecho, que esto también es otro punto importante, hay muy pocos culturistas, si hablamos del culturismo natural, que vivan por y para el culturismo natural y que puedan optimizar todo lo que hay alrededor del entrenamiento. Claro. Porque claro, muchas veces decimos, con el entrenamiento vamos a mejorar todo lo posible esa tolerancia al volumen de entrenamiento, pero es que realmente lo que tendríamos que hacer es optimizar y maximizar lo que hay alrededor del entrenamiento, como es un descanso, el estrés, la comida, el no sé qué, que hay muchas... el trabajo que haces. Imagínate que estamos hablando de una persona que tiene un trabajo bastante físico. Eso ya le está generando cierta fatiga residual o va a hacer que se recupere peor. O que una persona que yo le esté diciendo, métete todos los días a las 10:30 de la noche a dormir y despiértate a esta hora, o por lo menos que hayas dormido entre 8 horas y media y 9 horas y no sé qué, no sé cuál, contrólate la calidad del sueño, vamos a medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca para ver no sé qué, vamos a hacer todo esto para que sea todo como súper óptimo. Óptimo ya lleva el súper dentro, ¿no? Sí. Para que sea óptimo, ¿no? Pero... muchas veces eso no lo podemos conseguir porque la gente tiene vidas, ¿no? Lógico. Tiene vida. Entonces, hay momentos en los que, bueno, hay atletas con los que no puedo maximizar más y yo veo que está obteniendo unas ganancias muy grandes con menos volumen de entrenamiento del que yo pensaba que iba a obtener, pues para adelante. Vale. Y entre volumen y definición, ¿tú ves una diferencia en la cantidad de entrenamiento que hace la gente o consideras que se tiene que mantener igual? Yo, si me lo llegas a preguntar hace años, te diría que como la definición es un proceso estresante, porque lo es, habría que reducir el volumen de entrenamiento porque la capacidad de recuperarte desciende. Pero es que también cuando estamos en definición, lo que nos interesa también es que el flujo energético sea alto, que metamos más carbohidratos, que metamos más comida, y si nosotros entrenamos un poco más y más duro, podemos mantener esa rueda. Y además, si nosotros entrenamos un poco más y más duro, le estamos dando razones a nuestro músculo para que se quede. Claro. Entonces, yo aquí no diría de cambiarlo mucho, a no ser que ya estemos yéndonos a fases, por ejemplo, donde el porcentaje graso es muy bajo, que estamos hablando de competidores de culturismo, donde aquí sí que quizá reducir el volumen de entrenamiento a la baja sea una idea acertada. Pero estamos hablando de casos extremos. Para la mayoría de personas que quieren hacer una definición y verse los abdominales en la playa y tener un buen físico, no necesariamente tiene que reducir el volumen de entrenamiento. De hecho, te diría de que mantenerlo y en todo caso cambiar de algunos ejercicios más fatigantes a otros algo menos fatigantes. Me gustaría hablar de un tema que estoy seguro mucha gente que nos está viendo se está preguntando, que es ¿con cuánto peso tengo que entrenar? ¿Es mejor hacer menos repeticiones con un peso más alto o hacer más repeticiones pero con un peso más bajito? Esta es una pregunta que se ha hecho y que se sigue haciendo, que yo creía que ya la habíamos superado dentro de la comunidad, pero que yo creo que cada 2, 3 o 5 años vuelve otra vez la misma pregunta con diferentes corrientes. Sí. Y la realidad, lo que sabemos ahora es que seguramente
el rango para hipertrofia sea un rango extremadamente amplio, o sea, desde mucho peso o pocas repeticiones hasta poco peso y muchas repeticiones podemos obtener ganancias de masa muscular por diferentes mecanismos o incluso por el mismo mecanismo relacionado con la tensión mecánica, pero que seguramente entre las 5, 6 repeticiones y las 12, 15 repeticiones sea ese rango estrella para maximizar las ganancias de masa muscular. Hecho. ¿Te puedo razonar más o no? ¿O me puedes dirigir tú un poco? No, realmente, razónalo. O sea, ¿qué tienen en común esas dos cosas? Vale. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos de las 5 repeticiones para abajo, o sea, poner mucho peso y hacer, por ejemplo, 2, 3 repeticiones, sí, esas 2, 3 repeticiones que estás haciendo son de una intensidad muy alta, las fibras que tú has reclutado, que son la mayoría de ellas porque tienes que generar mucha fuerza, han generado unos niveles de tensión muy altos, pero seguramente, aunque esos niveles de tensión hayan sido altos, podrían haber generado más tensión si hubieses hecho alguna repetición más. Claro. Entonces, alrededor de la quinta, sexta repetición, ya tenemos esos niveles de tensión altos sostenidos en un tiempo determinado que nos lleva a esa respuesta de hipertrofia. Y eso lo podemos conseguir con 6, 7, 8, 9, 10, 15 repeticiones. Seguramente pasamos ese umbral mínimo de tensión que necesitamos para que haya esas adaptaciones de hipertrofia y además sostenido en el tiempo para conseguir ese estímulo, pero que a partir quizá de las 15, 20 repeticiones lo que sucede aquí es que la fatiga que se está produciendo a nivel local podría llegar a ser contraproducente. En un caso mucho más extremo. Vamos a una persona que no hace un entrenamiento de fuerza como tal, pero yo que sé, un corredor de maratón, ¿no? Que tú dices, se están realizando muchas contracciones musculares y el tiempo bajo tensión en esas contracciones musculares es altísimo, ¿no? Porque te está corriendo 42 kilómetros. Claro, pero y tú dices, si nosotros nos basamos en que la fatiga muscular se da cuando ya se han reclutado todas las unidades motoras, si se han reclutado las fibras rápidas, que son las que tienen mucho potencial de hipertrofia, entonces habrá hipertrofia. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos muchas repeticiones en ese maratoniano es que la fatiga llega antes de que se recluten esas fibras musculares, ¿no? Claro. Entonces, si yo hago una serie a 80 repeticiones en press banca, es posible que la fatiga llegue antes de que se recluten esas fibras musculares que me interesan, que tienen un mayor potencial de hipertrofia. Y aún así puede funcionar porque, mira, Bilbo. Sí. Es Varela. Claro. Vale, te he puesto el ejemplo de las 80 repeticiones. Bilbo creo que no hace 80 en press banca. No. Por Ronda eso. 20, 30 generalmente, sí. Claro, y aún así, con 20, 30 repeticiones, puede funcionar. Yo he puesto un poco el límite de las 15-20 porque hay muchos ejercicios donde hacer 15, 20 repeticiones es una tortura, como por ejemplo en una sentadilla al fallo a 20 repeticiones. O sea, quiero decir, tú puedes hacer una serie, pero no puedes hacer más. O sea, te tienes que ir a casa si haces una peso serie. muerto a 20 repeticiones, me cuentas. Un peso muerto al fallo, ¿eh? De decir, llego al fallo a 20 repeticiones, te quieres ir a casa. Pero hay otros ejercicios. Si tú haces un curl de bíceps a 20 repeticiones, puedes seguir entrenando. Claro. Entonces, hay ejercicios como el press banca, donde tú haces una serie de press banca a 30 repeticiones y también puedes seguir entrenando. Entonces, sí que hay ejercicios que tú los podrías llevar a más repeticiones y también obtener beneficios. Pero en la mayoría de los casos yo la acotaría más a unas 6, 15 repeticiones. Vamos, la clave es ir cerca del fallo y a partir de ahí saber jugar con los ejercicios en base a cómo se adapten al número de repeticiones. Claro, de hecho, vamos a ir un poco más allá para unir la cercanía al fallo, el rango de repeticiones y los ejercicios, si te parece bien. Sí. Y pasamos a la siguiente pregunta. Adelante. Nosotros primero lo que tenemos que ver es que cuánto de demandante es un ejercicio, ¿no? Lo que decíamos antes, una sentadilla, un peso muerto, ejercicios muy demandantes. Vale, si nosotros unimos ejercicios muy demandantes con rangos de repeticiones altos y el fallo, tenemos 3 ingredientes que generan mucha fatiga, ¿no? Claro. También estímulo, pero mucha fatiga, que es, yo hago un peso muerto a 20 repeticiones al fallo, me quiero morir. En cambio, cambiamos el peso muerto por un cruce de poleas o un curl de bíceps y entonces ya no es tan fatigante. Entonces, esas 3 variables sí pueden coexistir. Si yo lo que quiero hacer es ese peso muerto, ¿qué hago? Juego con la cercanía al fallo y con el rango de repeticiones. Vale, pues en vez de hacer 20, hago 6 o hago 5 y en vez de ir al fallo, dejo 2 en recámara. Entonces ya tengo 3 variables, que es selección de ejercicios, rango de repeticiones y cercanía al fallo, que he podido unir para que coexistan bien. Claro, es que al final tenemos 2 variables que es, uno, lo que hacemos en el gimnasio que nos sirve para crecer y luego está la parte mala, que es la fatiga, que al final es como, la gente va a pensar que soy un borracho, pero las copas y la resaca.
Que es como no pueden existir el uno sin el otro, Eso es. pero si sabes jugar bien con las variables, minimizas la parte mala y optimizas la parte buena. Claro, tanto el estímulo como la fatiga son dos caras de una misma moneda. Claro. Entonces, si tú quieres mucho estímulo, te vas a fatigar. O sea, las cosas como son. Sí. O sea, tú no puedes ir al gimnasio pensando que no te vas a fatigar o decir, voy a seleccionar todo para no tener fatiga y que haya estímulo. No, de hecho, el estímulo se consigue con fatiga, en cierto modo. Pero nosotros sí que podemos gestionar algunas variables como las que hablábamos para minimizar un poco. O sea, nosotros lo podemos entender de la forma de que nuestro cuerpo tiene una capacidad limitada. O sea, nosotros podemos llegar hasta X fatiga. A partir de aquí ya nos morimos, no nos morimos, pero nos rompemos lo que sea, ¿no? Sí. O ya no nos adaptamos bien o arrastramos síntomas o podríamos llegar a arrastrar síntomas de sobreentrenamiento si se lleva a lo largo del tiempo, etcétera, ¿no? Pues con esa capacidad que yo tengo para soportar esa fatiga, yo voy a intentar meter el mayor estímulo posible. Entonces, yo voy a intentar meter el mayor estímulo posible. ¿Y cómo lo voy a hacer? Manejando y gestionando las variables. Antes de pasar a la siguiente pregunta, una cosa que has dicho súper interesante es que parte de las adaptaciones vienen dadas por la fatiga. Sí. Explica ese punto. Vale. Bueno, más que parte, voy a matizarlo un poco, más que parte de las adaptaciones vienen dadas por fatiga, tiene que existir cierta fatiga para que haya adaptaciones. Por ejemplo, el mecanismo más importante, que no el único, que parece ser que ahora el único mecanismo de la hipertrofia es la tensión mecánica, no es el único, pero sí el más importante, lo que nos dice es que cada una de las fibras musculares tienen que activarse y tienen que generar un nivel de tensión determinado. Si una fibra muscular no genera un nivel de tensión determinado, no se van a dar ciertos procesos de adaptación. Básicamente porque nosotros dentro de las fibras musculares tenemos sensores mecánicos, tenemos proteínas que están ahí en la fibra muscular que van a funcionar por umbrales, ¿no? Y cuando se supere cierto umbral de tensión, estas proteínas van a mandar señales a otras y estas otras a otras que van a dar lugar a un proceso de síntesis proteica muscular. ¿Vale? Entonces, tenemos que conseguir un nivel de tensión suficiente. Vale. Si nosotros lo que queremos es reclutar todas las fibras musculares porque queremos que crezca todo el músculo, entonces queremos que se recluten todas las fibras musculares y que generen un nivel de tensión determinado, nosotros eso lo podemos conseguir, uno, poniendo cargas muy altas o dos, llegando al fallo muscular. ¿Vale? Y entonces, cuando estamos llegando al fallo muscular, estamos fatigando unas unidades motoras para que se recluten otras. Entonces, nosotros no vamos a poder llegar al estímulo óptimo sin que haya una fatiga previa. Claro. Entonces, tiene que existir o se tiene que dar una fatiga periférica determinada para que haya cierto estímulo. Pero si pones cargas altas, ¿podrías llegar a conseguir ese ideal de mucho estímulo sin fatiga? No, porque tú si pones cargas altas y se reclutan todas las unidades motoras, de cada vez que se genera una tensión muscular se está generando una fatiga. Claro. Entonces, ese estímulo nos ha proporcionado una fatiga determinada. Claro. Lo que quiere decir que si es de una forma o de otra, hay fatiga. Exacto. Hablando de esfuerzo, fatiga, etcétera, hay una teoría que ahora se está haciendo muy conocida, que es la teoría de las repeticiones efectivas, que me gustaría comentar. Primero explícame en qué consiste la teoría de las repeticiones efectivas y luego hablaremos de su utilidad. Vale. La teoría de las repeticiones efectivas la popularizó Chris Beardsley alrededor del año 2017-2018, no recuerdo muy bien, que en aquel entonces tú y yo hablábamos de este tema y a día de hoy se sigue hablando años más tarde. Pero no viene de Chris Beardsley, sino que ha habido otros entrenadores y otros autores que lo han ido mencionando con anterioridad, que básicamente lo que dice es lo siguiente. Basándonos en el mecanismo de hipertrofia y la tensión mecánica, la teoría que se ha popularizado ahora, que tiene parte de verdad, es que cuando nosotros hacemos repeticiones hasta el fallo, imagínate, 10 repeticiones al fallo, ¿vale? Las primeras repeticiones son poco estimulantes. ¿Por qué? Porque se reclutan las fibras lentas, que son aquellas fibras que generan menos fuerza y también tienen menor potencial de hipertrofia. Vale. Pero según yo me voy acercando al fallo y voy acercándome a las 10, a la 10ª repetición, se van fatigando estas fibras y se van reclutando aquellas fibras que tienen un mayor potencial de hipertrofia, que son las fibras rápidas. Un poco lo que explicaba hasta ahora. Sí, lo que he explicado hasta ahora. Y entonces,
alrededor de las 5 últimas repeticiones antes del fallo es cuando se empiezan a reclutar esas fibras rápidas, las unidades motoras de alto umbral, que al final la unidad motora es la motoneurona y las fibras inervadas, Sí. se empiezan a reclutar estas unidades motoras, lo que quiere decir que se empiezan a generar esos niveles de tensión altos como para que haya hipertrofia. Claro. Entonces, claro, visto de esta forma, tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Que las repeticiones efectivas, según Chris Bertsley, lo explicó con las 5 últimas repeticiones antes del fallo, dando un número concreto que son 5. Es cierto que si tú lees a Chris Bertsley y no únicamente ves los vídeos y los reels y los TikToks que sube la gente que interpreta a Chris Bertsley, Chris Bertsley dice que alrededor de las 5 repeticiones, pero que no necesariamente tienen que ser las 5 últimas repeticiones antes del fallo. Vale. Esto ha llevado a la gente a interpretar que entonces, si solo las 5 últimas repeticiones antes del fallo son las realmente efectivas, si yo quiero un estímulo efectivo pero menos fatiga, solo voy a hacer 5 repeticiones Y ya está. y ya está. Me quedo con las efectivas y punto. El resto Y ¿para qué? punto. ¿Cuál es la realidad? Que si nosotros analizamos toda la literatura que hay detrás de todo eso, no voy a dar muchísimo la chapa. De hecho, tengo un vídeo en mi canal de YouTube por si quiere ver la gente donde analizo cada uno de los estudios de forma individual, pero en resumen, lo que nosotros vemos es que, por un lado, seguramente antes de las 5 últimas repeticiones antes del fallo ya hay un reclutamiento y una tensión de las unidades motoras de alto umbral, igual a las 6, 7, 8 o incluso 9 repeticiones antes del fallo, lo que quiere decir que no son las 5 últimas. Y luego, por otro lado, que cuando nosotros interpretamos que son solo las 5 últimas repeticiones antes del fallo y empezamos a contar el volumen como repeticiones efectivas y no número de series efectivas o lo que sea, ¿cómo podemos explicar que consigamos una hipertrofia similar dejando 2 repeticiones en recámara o llegando al fallo? Claro. ¿No? O sea, que tampoco es tan fácil como decir, si he llegado al fallo en esta, cuento 5 y si aquí me he quedado a 2 del fallo, cuento 3. Eso es, porque de esa forma, de hecho tenemos un trabajo de Martín Réfalo y colaboradores que lo que era en sujetos entrenados comparaban entrenar al fallo versus dejar unas cuantas en recámara en el cuádriceps con un estudio con diseño contralateral, ¿no? Una pierna hace una cosa, otra pierna hace la otra, tal, no sé qué, no sé cuál. Y lo que ahí se veía es que a lo largo de las semanas, no sé si eran entre 8 y 12 semanas, no me acuerdo muy bien, se veían ganancias similares en hipertrofia. Y el grupo o las piernas que no llegaron al fallo, alrededor de esas semanas hicieron cientos y pico de repeticiones efectivas menos. Claro. Y la hipertrofia es similar. Si nosotros contamos las repeticiones efectivas como las últimas 5 antes del fallo. O sea, la teoría es bonita, pero luego realmente, si tú cuentas las repeticiones efectivas de gente que va al fallo en un número de repeticiones y gente que no va al fallo en el mismo número de repeticiones en series, se ve que la hipertrofia es la misma. Claro, se ve que es muy similar y que no se asemeja tanto o sea, bueno, que las repeticiones efectivas no dan esa respuesta, ¿no? Se habla mucho también de un concepto que es conocido en el fitness como sobrecarga progresiva. Quiero que me expliques un poco en qué consiste la sobrecarga progresiva y cómo aplicarla correctamente a los entrenamientos. Vale, nosotros la sobrecarga progresiva la tenemos que entender como una adaptación al estímulo que nosotros hemos metido al gimnasio. O sea, nosotros tenemos que entender que cuando vamos al gimnasio estamos desafiando a nuestro cuerpo. ¿Vale? Y entonces nuestro cuerpo se adapta haciéndose más grande. Básicamente porque dice, oye, si yo sigo estando como estoy ahora y el siguiente día me metes este machaque que me acabas de meter, las probabilidades de romperme son muy grandes. Me preparo Entonces, para no romperme. Yo me quiero preparar para no romperme. ¿Y cómo me preparo para no romperme? Haciéndome más fuerte y más grande. ¿Vale? Entonces, nosotros programamos un estímulo en el gimnasio para que nos adaptemos, porque buscamos esa adaptación. Entonces, como yo cada vez soy más grande y soy más fuerte, que encima además estos dos conceptos van bastante unidos, cada vez soy capaz de mover más kilos. Entonces, si yo quiero volver a desafiar a mi cuerpo con esa misma intensidad, ¿qué es lo que necesito? Subirle peso. Porque mi cuerpo ha respondido haciéndose grande para el estímulo que yo le había metido antes. Claro. Entonces, lo que yo había programado antes ya no es tan estimulante, porque mi cuerpo ya está preparado. ¿Qué necesito? Subirle kilos o subirle repeticiones para que vuelva a ser una amenaza. Claro. Entonces, como vuelve a ser una amenaza, ¿qué hace mi cuerpo?
adaptarse a Poder hacerse más adaptarse. grande. Y así constantemente. Y eso sería la sobrecarga progresiva, que cada vez, como mi cuerpo se está adaptando, le tengo que ir metiendo más kilos y más peso. O sea, que realmente no es tanto que tú subas el peso para que el cuerpo se adapte, sino que subes el peso como una consecuencia de que el cuerpo se va adaptando. Claro, eso sería en teoría lo que sucede y lo que debería suceder. Ahora bien, es muy difícil calcular al milímetro cómo se está adaptando y cuánto se está adaptando tu cuerpo. Entonces nosotros los entrenadores lo que hacemos son estimaciones. Vemos y pensamos y estimamos cómo se va adaptando el cuerpo para recomendar a nuestros atletas que suban una repetición más o suban unos kilos más de semana a semana, que intenten progresar de alguna manera. Porque Darles nosotros... flexibilidad para que progresen según se sientan ellos. Eso es. Entonces vamos dando herramientas y nuestro mensaje como entrenadores es que no semana a semana, porque semana a semana no siempre vas a poder progresar, que intentes ir progresando semana a semana en los ejercicios. Es posible no vas a progresar todas las semanas en todos los ejercicios ni nada, pero vamos a intentar apretar un poco para conseguir eso dentro de unos márgenes. Y entonces así nos estaremos asegurando que nuestro cuerpo se vaya adaptando y que nosotros, la carga externa que nosotros programemos al atleta vaya acorde con esa adaptación que está obteniendo. Así que si mis atletas me están viendo, ahora sabéis por qué no os digo qué peso tenéis que levantar. Eso es. Hay personas, también como para llevarte un poquito la contraria, hay personas que cuando tú no les indicas el peso que tienen que levantar, vaguean. Claro. Muchísimo. Entonces yo me he encontrado con ciertos atletas a los que ponerles una referencia de kilos que tienen que levantar o repeticiones o decirle, mira, en estos ejercicios vamos a buscar semana a semana por ejemplo, en un peso muerto, que es un ejercicio que mueves mucha carga, voy a buscar semana a semana ir aumentando 2,5 en total o tanto, ¿no? Es una carga lo suficientemente pequeña como para yo asegurarme de que ha habido una adaptación y que pueda seguir progresando. En este otro ejercicio intenta sumarle una repetición en unas elevaciones laterales. Al final son semana a semana. Adaptaciones tuyas a atletas concretos. Eso es, eso es. Y eso también les motiva y progresan más. Ahora bien, aunque no tengamos, o lo ideal no sea decir al atleta qué es lo que tiene que hacer y que según vaya adaptándose, vaya progresando, si nosotros nos encontramos que un atleta de aquí a un año está moviendo los mismos pesos que estaba moviendo antes, es que no has progresado. Claro, y te interesa progresar, que de hecho por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Nos interesa buscar ser más fuertes? O sea, tú imagínate a mí, si yo creo que está muy grande, igual digo, dentro de un año en press banca tengo que mover 50 kilos más. Claro, lo primero, nosotros podemos marcarnos objetivos de peso o de kilos, porque eso nos motiva a entrenar duro y a progresar, y de hecho en muchos casos, como decía antes, y en ciertos atletas, poner esos objetivos es mucho más efectivo que no ponerlos, ¿no? Entonces, la programación del entrenamiento se sigue intentando conseguir esos números, pero respetando los principios de la hipertrofia, que es lo que hablábamos antes. El número de series, la cercanía al fallo, los ejercicios concretos, etc. Cuando nosotros tenemos un progreso a lo largo del año, por ejemplo, que le he metido 30 kilos a esta variante de press banca a lo largo de todo este año, yo estoy seguro que el pectoral te ha crecido. Si has hecho una buena ejecución del ejercicio, has entrenado cerca del fallo, etc. 100%. Entonces, buscar activamente que haya un progreso es importante. Ahora bien, eso no quiere decir que tengamos que buscar a toda costa mover la mayor cantidad de kilos. No somos levantadores de fuerza, no somos powerlifters. De hecho, al final los powerlifters una de las cosas que más hacen son las adaptaciones técnicas para que haya ventajas mecánicas y poder mover más kilos. Pero eso no quiere decir que vayan a hipertrofiar más. Claro. Entonces, por resumirlo un poco, no nos interesa buscar ser más fuertes, sino que eso, de nuevo, es una consecuencia. Eso es. El ser más fuertes es una consecuencia de una buena programación del entrenamiento, pero como matiz diría que ponernos objetivos realistas a largo plazo puede motivar más al atleta para que entrene bien. De hecho, como resumen, ya sé que me estoy liando demasiado. No, de hecho, cuando
hay piques sanos entre diferentes atletas o dentro de la comunidad o lo que sea en ciertos ejercicios, una de las cosas que más puedes observar es que la gente incluso puede llegar a crecer más, porque la gente se preocupa más por programar bien el entrenamiento. Entonces, la gente se preocupa más por programar bien el entrenamiento y generar adaptaciones que les hagan crecer y, en consecuencia, que muevan más kilos y, por lo tanto, terminan moviendo más kilos. Entonces, tampoco vería mal a ciertos atletas que son motivados decirles: vamos a meter kilos en este y en este ejercicio, siempre y cuando se respeten los principios de la hipertrofia. Claro. Pasando a hablar de otro tema muy relevante dentro del fitness también, que es el número de días que entrenamos a la semana, existen un tipo de rutinas donde entrenamos pocos días a la semana, pero con mucha carga diaria, con muchos ejercicios diarios, que son las rutinas tipo Wader. Uno, máximo 2 días a la semana. Y otro tipo de rutinas, que es lo contrario, tenemos una carga diaria baja, 1 o 2 ejercicios, pero tocamos ese músculo 2 a 4 veces por semana, que serían las típicas full body. Cuéntame pros y contras de cada uno de este tipo de rutinas. Vale, aquí yo lo que te diría es que las rutinas de entrenamiento que se encuentren en un punto medio, desde mi punto de vista, son las que mejores resultados suelen ofrecer, ¿vale? A la mayoría de personas. Ahora bien, una rutina Wader puede ser efectiva y puedes ganar masa muscular y bastante masa muscular con una rutina Wader, una rutina de vida clásica de toda la vida, como se ha hecho en la vieja escuela, con volúmenes de entrenamiento altos por grupo muscular. Se puede ganar masa muscular, o sea, tampoco quiero decir aquí que vayas a destrozar tu entrenamiento, pero aquellas rutinas de entrenamiento que entrenan por lo menos o alrededor de 2 veces a la semana cada uno de los grupos musculares suelen tender a ser superiores. Si nosotros hablamos de la frecuencia de entrenamiento, cuántos días a la semana entrena un grupo muscular, vemos que pasar de entrenarlo un día a entrenarlo 2 puede haber mayores ganancias entrenándolo 2, pero pasar de entrenarlo 2 a entrenar 3 o 4 veces a la semana ese grupo muscular es posible que no haya mayores ganancias. ¿Y por qué crees tú que es esto? Yo creo que es porque entrenándolo 2 días a la semana tienes el tiempo suficiente de recuperación entre sesiones como para volver a meter un volumen de entrenamiento efectivo moderadamente alto y que te lleva a meter un número de series efectivas de calidad y habiéndote recuperado. Y si tú, por ejemplo, lo metes ese grupo muscular 3, 4 días a la semana, los días que hay entre que entrenas ese grupo muscular hasta que lo vuelves a entrenar son menos que si lo entreno solo 2 días a la semana, lo que quiere decir que nos encontramos en una relación entre la fatiga-recuperación similar y, por lo tanto, los resultados son similares también, porque muchas veces se dice, claro, si yo estoy fresco porque entreno, por decirte algo, el pectoral, ¿no? Lo entreno 3 días a la semana, y hago 3 series, 3 series y 3 series, que son un total de 9 series, versus hacer 4 y 5 series, nosotros aquí podemos decir, el día que haces 5 series, las últimas 2 series no son tan efectivas, ¿no? Claro. Claro, la realidad es que la efectividad empieza a bajar no a partir de la 5ª serie. Seguramente empezará a bajar considerablemente a partir de la 10ª serie, a partir de la 11ª serie. Entonces, de nuevo está vinculado con el número de series que hemos mencionado antes. Claro, está vinculado con el número de series efectivas y la efectividad que tiene cada una de ellas cuando vas añadiendo. De hecho, la metaregresión sobre el volumen de entrenamiento por sesión y no por semana, lo que nos dice es que seguramente el volumen óptimo por sesión por grupo muscular o el más eficiente esté alrededor de las 11 series fraccionales, que si vamos a series directas puede estar alrededor de 6-8 series directas por grupo muscular por sesión. A partir de ahí, la efectividad de cada una de las series empieza a ascender un poquito. Entonces, si yo meto una frecuencia 2 y un día le meto 8 series y el otro día le meto 8 series, que son un total de 16 series, la efectividad de esas 16 series es igual de alta que si lo divido en 5, 5 y 6. ¿Entiendes? Claro. Para que la gente me entienda, fraccionales hace referencia a el trabajo indirecto. Así que si yo, por ejemplo, hago un press banca, pues se lleva media serie el tríceps. Claro. Entonces ahí la efectividad es similar, lo que quiere decir que los resultados es probable que sean similares también. Y luego ya no eso. Tú, si por ejemplo partes de la base, que yo no estoy de acuerdo con esta base, ¿no? Pero partes de la base que las 3 primeras series son súper efectivas y a partir de ahí la efectividad desciende. Si son súper efectivas,
la mayor fatiga que vas a generar es de estas 3 primeras series, no de las restantes que vayas a hacer. Claro, porque la fatiga está asociada al estímulo. Entonces, si son súper efectivas, vas a tener mucha fatiga. Entonces, si las siguientes 2 ya no son efectivas, las siguientes 2 tampoco te van a generar mucha más fatiga. Claro. Lo que quiere decir que igual, en vez de meter una frecuencia 3, también tendrías que meter una frecuencia 2. No sé si me estoy explicando. Sí, no. Al final es un poco en contra de esa gente que yo he oído últimamente mucho eso, ¿no? No, es que a partir de la tercera serie no mereces seguir entrenando porque ya generas fatiga y no obtienes estímulo. Y realmente hay estudios que muestran cómo te puedes adaptar, cómo una persona que venía haciendo 4 series por sesión, de repente hace 8 y poco a poco se adapta y rinde mejor. Claro, de hecho, en relación a la fatiga y la adaptación, que es lo que acabas de comentar, que también me gustaría explicar un poco, es eso mismo, la adaptación a la fatiga. Nosotros no podemos entender la fisiología como algo estable. Si hemos dicho que nuestro cuerpo, cuando nosotros en una sesión de entrenamiento lo percibe como una amenaza y se tiene que adaptar haciéndose más grande, esa adaptación también pasa por que la fatiga... O sea, que la sesión de entrenamiento que le resultaba muy fatigante cada vez le resulta menos fatigante. Exacto. Lo que quiere decir que hay una adaptación a la fatiga y hay mecanismos fisiológicos que se van adaptando para que cada vez toleremos más la fatiga. Si nosotros solo nos basamos en estudios agudos, como hace alguna gente, no decir, hay un estudio que se ha visto que a partir de las 8 series en press banca necesitas no sé cuánto tiempo de recuperación. Has medido una persona en un día. Eso es, porque tú has cogido y has dicho, venga chavales, os pilla a todos vosotros, os voy a medir 8 series en press banca al fallo, a 10 repeticiones, ¿cuánto os afecta? Aunque sea un sujeto entrenado. Si tú, por ejemplo, no haces press banca plano desde hace un montón de tiempo y estás haciendo un press en máquina y no lo haces a 15 repeticiones y normalmente lo trabajas a 6, no sé qué, no sé cuál, en un día te meten 8 series de press banca, 15 repeticiones al fallo, vas a morir. Claro. Entonces, pero no representa lo que podrías llegar a hacer en 8 semanas. Si tú entrenases, eso es, esas 8 series en press banca al fallo a lo largo de 8 semanas, ¿qué va a pasar? Que cada vez te vas a ir adaptando y esas 8 series de press banca al fallo a 15 repeticiones o a 12 o a las que sean, te van a suponer una menor fatiga. Vamos a comentar algunas rutinas clásicas dentro de la literatura de la ganancia de masa muscular y tú me das tu opinión. ¿Vale? Esta es una clásica que los que habéis vivido la época de los blogs, de cuando empezamos tú y yo, os recordaréis, que es la FAT de Layne Norton. ¿Vale? ¿Qué te parece? La FAT de Layne Norton me parece súper interesante para aquellas personas que busquen ganancias de masa muscular y también ganancias de fuerza. Ahora ya no se ve tanto el perfil de Power Builder y se ve más el del atleta híbrido, pero yo creo que todavía algunos Power Builders quedan, ¿no? Quedan algunos que quieren ser fuertes en los básicos de powerlifting y en hipertrofia, y la rutina tipo FAT de Layne Norton, que básicamente lo que combina son algunas sesiones más de fuerza con algunas más de hipertrofia, dividido creo que era en torso, pierna, empuje, tracción, pierna, si no me equivoco. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Creo que era torso, pierna, empuje, tracción, pierna. Eso es. Me gusta porque tú estás entrenando cada grupo muscular 2 veces a la semana. Con torso entrenas los grupos del tren superior, con la pierna, y luego empuje, tren superior, tracciones, tren superior y pierna, la Eso pierna. es. Una frecuencia 2 en todos los grupos musculares. Está bien. Seguramente estarás metiendo una variedad de ejercicios suficiente, y como hay algunos ejercicios que trabajas para fuerza con rangos de repeticiones más bajos y otros supuestamente para hipertrofia, pongo comillas porque todos los rangos pueden ser para los dos objetivos, ¿no? Aquí lo que veríamos es que también estamos trabajando en un rango de repeticiones amplio, veríamos que hay algunos ejercicios que los trabajamos más pesados y hay otros ejercicios que trabajamos de forma más analítica, etcétera. No me parece una mala rutina de entrenamiento. Se popularizó mucho, seguramente tal cual se popularizó yo no la haría, sino que haría adaptaciones de la misma, pero no me parece mala rutina. La siguiente que quería comentar, la Heavy Duty de Mike Mentzer. ¿Qué te parece? Vale, Heavy Duty de Mike Mentzer. La Heavy Duty y las variantes que han salido después, por ejemplo, la de Dorian Yates, que también es un estilo de Heavy Duty, no me acuerdo, Blotan, no sé qué se llamaba, algo así. Sí. Ese tipo de rutinas de entrenamiento, o sea, la respuesta corta sería que no la recomendaría a la mayoría de personas y seguramente no sean menos efectivas que otro tipo de rutinas de entrenamiento para la mayoría de personas, pero hay algunas personas que les pueden llegar a funcionar bastante ¿Qué características hace que no sean recomendables para la mayoría de personas? Uno, que el volumen de entrenamiento es bajo, lo que quiere decir que no todo el mundo responde bien al bajo volumen de entrenamiento. De hecho,
hay algunas personas que responden bastante bien al volumen bajo de entrenamiento, pero no es la mayoría, lo que quiere decir ya que a todo el mundo no le funciona. 2, como es de poco, como el volumen de entrenamiento es bastante bajo, no puedes desaprovechar cada serie. ¿A qué me refiero? Que tienes que realizar una ejecución impoluta, tienes que realizar una selección de ejercicios perfecta y además tienes que entrenar al fallo real e ir más allá del fallo, en muchos casos más allá, o con técnicas de entrenamiento de alta intensidad para poder exprimir. O sea, estamos hablando de que si yo te estoy dando menos oportunidades para crecer, las pocas oportunidades que tienes… Tiene que ser perfecto. Y tiene que estar en unas condiciones perfectas y seguramente realizar una heavy duty como se realiza te deje baldado para el resto del día también. Entonces, son ciertas características que hay que cumplirlas. Y aún así, aunque seas una persona que pueda cumplir esas características, yo creo que te beneficiarías más de rutinas de entrenamiento con algo más de volumen de entrenamiento. Qué bueno. Bueno, realmente iba a sacar más rutinas, pero voy a preguntártelo directamente. ¿Cuál de estas rutinas preestablecidas es la que más te gusta a ti? A mí me gustan las variaciones de torso-pierna y las variaciones de empuje, tirón, pierna para la mayoría de personas. Básicamente porque permiten dividir ciertamente la rutina por grupos musculares, pero sin que la división sea tan grande como una wader, donde cada día entrenas un grupo muscular. Y esto te permite entrenar con una frecuencia 2 todos los grupos musculares y meter un volumen de entrenamiento por sesión interesante por cada uno de los grupos musculares también. Hemos comentado que lo óptimo sería entrenar más o menos 2 días a la semana cada grupo muscular. Mi pregunta es, ¿cuál es el descanso óptimo? 2 cosas, entre días de entrenamiento y entre series de entrenamiento, de un mismo entrenamiento. Vale, el descanso entre días de entrenamiento lo va a marcar el volumen de entrenamiento que hayas realizado, el volumen de entrenamiento y la selección de ejercicios principalmente que hayas realizado en tus rutinas. Por ejemplo, si tú en una sesión de entrenamiento has metido 8 series de un grupo muscular determinado y además has metido bastantes series en estiramiento, seguramente necesites más tiempo de recuperación que si esas 8 series las metes en ejercicios donde el perfil de resistencia vaya más al acortamiento o incluso en vez de 8 series has hecho 3 series, ¿no? Entonces va a depender de eso. Cuanto menos volumen de entrenamiento metas y los ejercicios más orientados hacia el acortamiento, seguramente necesites menos días de descanso. Más volumen y más en estiramiento, más días de descanso. Pero yo diría aquí que, claro, es que depende de la rutina. Tú puedes hacer una rutina full body de 4 días a la semana, dejando 2 días de descanso entre sesión y sesión. Pero aquí estás metiendo poco volumen de entrenamiento por sesión y estás gestionando muy bien el tipo de ejercicios. O sea que todo viene supeditado de nuevo a las series que estamos Todo viene supeditado a las series y a la selección de ejercicios principalmente, que son los dos puntos que te van a hacer que te recuperes antes o más tarde. Entonces, si vas a hacer una frecuencia 2, es decir, vale, yo voy a entrenar 2 días a la semana, pues yo te diría de dejar entre 2 y 4 días entre sesiones. Y hablando del descanso entre series de entrenamiento, ¿cuánto tiempo de descanso dejarías de una serie de un ejercicio a una serie del mismo ejercicio? Vale, yo te diría, de hecho, aquí también voy a utilizar un amplio rango, aunque ahora lo normal sea decir que 3 minutos entre series, yo te diría que entre 1 minuto y medio y 4 minutos. O sea, un rango muy amplio. En aquellos ejercicios muy demandantes, multiarticulares demandantes con cargas pesadas o rangos de repeticiones altos, etc., tiraría más cerca de los 4 minutos y en aquellos ejercicios que no sean tan demandantes, que sean muy estables y muy específicos, más cerca de los 2 minutos, minuto y medio. Claro, es que de hecho a mí me sorprendió mucho, seguro que recuerdas en la revisión sistemática que salió creo que el año pasado, hablando del descanso entre series, que para mí ubicaba un descanso bastante bajo. Es decir, creo que era 1 minuto y medio, 2 minutos, el óptimo, ¿no? Sí. Y claro, yo decía, vale, está muy bien esto, pero realmente el criterio del descanso tiene que responder a la razón por la que existe el descanso. Claro. Al final tú metes el descanso para poder estar recuperado y en la siguiente serie no recuperar al completo, porque si no, después de una serie tendrías que ir a casa y volverías el día siguiente, ¿no? Sí. Pero una recuperación suficiente como para que puedas rendir en la siguiente serie. Hay en ejercicios que con 1 minuto y medio estás listo y hay en otros que necesitas 4 minutos.
Pero de media, 2 minutos y medio. Podemos Genial, poner una media. la medida es interesante. Hay un concepto en el fitness muy interesante que es aplicable a todos los deportes, pero que en el fitness se utiliza mucho, que es la descarga. Sí. Son semanas con una carga de entrenamiento más baja que se utilizan para recuperarnos de la carga de entrenamiento que hemos metido hasta ahora. Mi pregunta es, ¿las consideras necesarias? Y en caso de que me respondas que sí, ¿cuándo las usarías? Es una pregunta compleja. Primero, desde la literatura no se puede responder, porque hay muy pocos estudios al respecto y el diseño de los Batman estudios... Science no se fía de la Science. En esta pregunta no, porque no hay apenas estudios, entonces tampoco podemos responder con esto, ¿no? Lo que sí podemos responder es que semanas de descarga o semanas de descanso no son perjudiciales para las ganancias. Exacto. Eso sí podemos responder, porque ahí sí hay literatura. Dejar de entrenar después de 9 semanas, una semana o tal, no va a ser perjudicial para las ganancias, porque esto se ha comparado en trabajos y se ha visto que no pasa nada. Vale, teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que sí que puede tener posibles beneficios en ciertos momentos hacer descargas de entrenamiento, yo sí que estoy a favor de hacer descargas o formas de descargas de entrenamiento. En powerlifting, por ejemplo, se hacen mucho los microciclos pivot, ¿no? Que pivotas de un bloque a otro bloque, que no es una descarga como tal, pero es suficiente como para que el atleta a nivel mental, a nivel fisiológico y a nivel físico se vaya recuperando para afrontar el siguiente bloque. Y yo suelo programarlos a veces en los ciclos de hipertrofia. A veces escuchamos que, claro, que si tú programas un entrenamiento donde la fatiga está controlada para que sigas progresando, no deberías necesitar una descarga de entrenamiento, porque si la necesitas es que te estás pasando. Pero ahora bien, hay momentos donde, o sea, que tú puedes ir progresando, pero la fatiga también es cumulativa a lo largo del tiempo. Claro. Entonces tú puedes ir progresando, pero a lo largo del tiempo se va acumulando una fatiga que es interesante terminar de disiparla. Y ya no solo una fatiga fisiológica muscular para la hipertrofia, sino también fatiga de otros tejidos y otras articulaciones que puede ser interesante. Luego, si nosotros estamos de acuerdo con que podemos especializar ciertos grupos musculares, quiere decir, le voy a meter un poco más de volumen de entrenamiento a estos grupos musculares porque quiero que me crezcan más, a mí me interesa que en un punto vuelva a reducir ese volumen de entrenamiento y me interesa que en un punto pueda hacer algo para que se recupere antes de seguir entrenando. Y ese algo que puedo hacer yo es una descarga de entrenamiento, un descanso, un pivot o como quieras llamarlo. Claro. Antes de pasar a una parte más personal, donde vamos a conocer un poco más cerca a Eneko, me gustaría preguntarte sobre un tema que también, está en la cabeza de mucha gente, ¿no? Y es el hecho de no mejorar. Yo conozco mucha gente que en la teoría están haciendo todo más o menos como tú has dicho en forma genérica, ¿no? Pues intensidad suficiente, volumen suficiente, están motivados, pero no ven mejoras. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sueles abordar tú estos casos? ¿Y hay gente que nunca va a mejorar? Vale, esta es una buena pregunta. Mira, yo te voy a poner mi caso personal. Yo, desde el 2022 a ahora, te diría que no he mejorado. ¿Y por qué no he mejorado? Porque no he entrenado como tengo que entrenar. O sea, yo lo tengo clarísimo. Porque hasta ese momento el entrenamiento era una de mis prioridades. Claro, es justo antes del Campeonato del Mundo. Eso es, terminé el Campeonato del Mundo, estuve unos cuantos meses entrenando a tope y mejorando y progresando, y el entrenamiento dejó de ser una prioridad absoluta en mi vida hasta día de hoy. Lo que quiere decir que no he dejado de entrenar y estoy haciendo el volumen de entrenamiento mínimo y tal, pero no estoy mejorando. Claro. O sea, yo sé que tendría que hacer más para mejorar, me tendría que comprometer más, sobre todo cuando estamos hablando de sujetos con cierto nivel de entrenamiento. Yo no he llegado a mi límite natural, ni... o sea, el problema es que no estoy entrenando, o sea, todo lo que te estoy diciendo a ti, qué es lo que hay que hacer y todo lo que mando a mis atletas a hacer, no lo estoy haciendo yo. Claro. Entonces, hay que ser conscientes con ello. Y yo ahora mismo, seguramente será por los conocimientos que tengo, pero podría estar en una situación en la que dijese, no estoy mejorando. ¿Por qué no? Si lo estoy haciendo todo bien. No, lo estoy haciendo todo bien. Es cierto que estoy metiendo el volumen de entrenamiento mínimo, es cierto que estoy entrenando cerca del fallo, pero no tengo ese compromiso. Y en tu contexto actual de ser una persona ya con cierto nivel de entrenamiento, claro, hace que no basta con... Eso es, no basta con cumplir unos mínimos, sino que habría que exigirse más y cuidar lo que hay alrededor. Entonces, lo que te diría aquí es que
cuando alguien se piense que está haciendo todo bien y que no está progresando, yo cuestionaría eso, porque todo el mundo puede progresar y cuando a mí se me ha dado el caso de que una persona no ha estado mejorando haciendo las cosas bien, lo que hago es meterle un reset completamente. Vamos a cambiar completamente la forma que tenemos de entrenar, cumpliendo las bases y los criterios de los que estábamos hablando, porque quizá te has aburrido, ¿no? Porque muchas veces pensamos, o muchas veces vemos por ahí, es que entrenar para ganar masa muscular es aburrido. Puede ser aburrido o no puede ser aburrido. O sea, tú al final puedes manejar las variables de entrenamiento para que se cumplan los principios y hacer que dos entrenamientos sean efectivos, pero que sean completamente diferentes. Claro. Entonces, si yo tengo una persona que quizá está quemada porque lleva meses o incluso años haciendo lo que debería estar haciendo y ve que ya le cuesta progresar un montón, le meto un reseteo, le hago entrenar de otra forma totalmente diferente y seguro que progresa. De hecho, yo tengo un atleta que es un crack y no ha parado de mejorar nunca. Y después de estar trabajando 2 años conmigo, pasamos a realizar unas rutinas de entrenamiento full body 5 días a la semana. O sea, hace full body 5 días a la semana entrenando en casa, con el material que tiene en casa. Y le encanta, tío. Fíjate. Me ha dicho, no voy a dejar de hacer full bodies en mi vida. Me encanta. Y ahora está progresando más que el último año. Entrenando en casa. Porque le gusta más. Y tiene un físico de la hostia. Y es un atleta de alto nivel, de muy alto nivel. ¿Te imaginas que gana algo? En plan, el tío entrena en casa con unas mancuernas. Si no compite este año creo que no, pero el próximo año va a competir y va a ganar. Aquí queda dicho. Bueno, vamos a pasar a una parte un poco más personal tuya. Te iba a hacer otra pregunta, pero me llamó la atención lo que has dicho. He dicho, hasta ahora he hecho mal las cosas. No he llegado a mi límite natural. ¿Vamos a ver a Eneko Vaz en 2026 competir? No. En 2026 no. Es probable que en un futuro igual sí, pero ahora mismo, como te he dicho, no es mi prioridad. No he dejado de entrenar. De hecho, entreno mínimo 3 días a la semana, máximo 4. Antes entrenaba 5. Antes entrenaba 5 y progresaba mucho más. Antes entrenaba con más volumen y progresaba mucho más. Lógicamente, ahora tampoco estoy cuidando como cuidaba antes la alimentación, claro, el descanso. Hago otras tantas actividades. Entonces, ahora me hago por la escalada, pues también escalo, lo compatibilizo con el entrenamiento, hago mi cardio, hago mis cosas. Pero, ¿cómo pasa un chico que yo conocí cuando competías en el regional de Guipúzcoa, nuestra Guipúzcoa natal, flipas, a ganar el campeonato del mundo, creo que fue 6-7 años más tarde? Sí, ¿cómo pasé de ahí a allí? Exacto. Pues con ganas, tío, y siendo el entrenamiento uno de los puntos que más me motivaban en la vida en aquel momento. Tenía ambición por ganar masa muscular y por saber cómo se ganaba masa muscular y no paraba. Y tenía eso en la cabeza y bueno, no dejé de entrenar, de hacer las cosas bien y de intentarlo. Sabemos que, bueno, hemos hablado mucho de culturismo natural, pero también sabemos que está el otro culturismo, el culturismo donde se consumen esteroides anabolizantes, bueno, y otro tipo de anabolizantes en general. ¿Has pensado alguna vez en cambiarte a este otro culturismo? No. Es cierto que cuando estaban empezando, bueno, cuando estaba metiéndome más en el mundo del culturismo y tal, en algún momento pude estudiar el tema de las sustancias por curiosidad, de decir, a ver estas sustancias cómo afectan en el cuerpo. Estudiar un poco. Más que estudiar, preguntaba a gente que sabía mucho y luego por mi cuenta intentaba leer un poco. Me picaba un poquito la curiosidad y decía, ostras, ¿cómo respondería mi cuerpo a esto? Pero ya hasta de ahí nunca he pasado. Y de hecho lo he tenido. Fisiología que otra cosa. Sí, y de hecho siempre lo he tenido claro que al final, aunque el entrenamiento y el físico fuese algo importante para mí, la salud lo es más. Pero esto también te lo está diciendo una persona que no es 100% responsable con su salud, en el sentido de que si ahora nos vamos ahí me puedo tomar una cerveza contigo. Oh, Dios mío. No pasa nada, quiero decir. O lo que sea, quiero decir que intento cuidar mi salud, pero sí que creo que hay ciertas decisiones que tienen un mayor peso en la salud que otras, como por ejemplo el uso de sustancias, y ya no solo en la salud física, sino también en la salud mental. Porque al final estoy seguro que, de hecho hay trabajos publicados al respecto, un gran porcentaje de las personas, por no decir casi todas las personas que consumen esteroides anabólicos androgénicos, tienen dismorfia corporal. Y esto también puede llevar a tener ciertos problemas mentales un poco más graves. Entonces,
no tengo necesidad y no quiero arriesgarme ni a problemas de salud mental ni a problemas de salud física y que luego tu vida está totalmente condicionada. Hablando de culturismo natural, tenemos que hablar de la principal federación en España de culturismo natural, que es la WNBF. Que cuando la mencionamos salen cosas muy positivas, como una federación que ha crecido mucho, que ha dado atletas de muchísimo nivel, que ha hecho mucho por este deporte, pero también salen rumores de favoritismos, rumores de pruebas insuficientes, personas que igual no se han testeado nunca o cuyos testes se han puesto en tela de juicio. ¿Qué puedes decirme del culturismo natural en España, de la WNBF? Vale, quizá no le estás preguntando a la persona más indicada, básicamente porque yo he tenido conflictos con la WNF. Es más, digo en exclusiva que me han echado de la WNF como atleta. ¿Te han echado? No podría volver a competir allí más. ¿Ni a nivel mundial? No. ¿Pero por qué te han echado? Me escribió, de hecho, el presidente de la WNF internacional para decirme que no podía volver a competir ahí. ¿Por qué? Por mis conflictos con el presidente de España. Pero... O sea, por temas personales que he tenido con el presidente de la Federación Española, que yo he confrontado en público muchas cosas y eso le ha ido picando a lo largo de los años, ha ido... ¿haciendo mella? Bueno, sobre todo al presidente de forma más personal, creo, presidente y directiva, y gente que estaba alrededor del presidente en aquel momento que ahora no está. Que yo lo confrontaba todo porque no estaba de acuerdo con muchas cosas que se hacían y yo pensaba y sigo pensando que hay conflictos de intereses con empresas personales que tienen ahí. Entonces, yo todo eso lo he estado exponiendo y bueno, en algún momento me habré calentado más de la cuenta. Entonces, todo eso se le filtró al presidente de la Internacional y... Hombre, sí, pero yo creo que un problema personal se utilice como excusa para echar a un atleta y más o menos relevante como tú. Ya, pero al final se decía escándalo, que estaba, no sé cómo era, amenazando y difamando sobre un directivo, ¿no? Es como si tú de repente ahora... Pero entonces eso se quiere decir, vas a un tribunal, esa persona expone la supuesta difamación y en ese tribunal, si se determina que ha habido difamación, tú lo arreglas con él, yo qué sé, le das un importe de dinero, lo que sea, y ya está. Eso no tiene por qué repercutir en algo profesional que no es trascendente. Pero es que creo que no es una federación, es una asociación. Entonces, a nivel internacional no sé cómo funciona, ni las relaciones internacionales con los diferentes países. Entonces, estos problemas llevaron a eso. Entonces, por eso digo que no le estás preguntando a la persona más indicada. Ahora bien, quitando esta parte, que tampoco quiero entrar en detalles de lo que puedo pensar yo de la gente que lleva la WNF como federación y como tema de controles, creo que es la federación más seria que hay. Sí, no, pero me gusta esa parte y de hecho yo he conocido gente que ha competido que ha crecido mucho como atleta dentro de la federación, pero me duele personalmente porque, de hecho, otro profesor de Fit Generation, que es Ángel, hace poco en la entrevista nos comentaba lo mismo, que fue expulsado sin explicaciones de una competición y simplemente que creo que más tarde alguien le dijo que era porque él había consumido esteroides en su momento. Sí. Es un tema personal que no debería estar repercutiendo en mi labor profesional como entrenador. Ahí es que podríamos estar hablando 1000 horas de todo esto y es cierto que bueno, yo ahí tengo pues como la cosa esa, ¿no? Al final tampoco le he querido dar bombo a este asunto porque al final, bueno, yo como atleta he hecho todo lo que tenía que hacer en la WNF. Si quiero competir, no necesito competir en la WNF, tengo otras federaciones de culturismo natural porque al final apostaría por culturismo natural y mis atletas pueden competir ahí en la WNF. Y yo les envío a competir a la WNF, sobre todo a mí, pues bueno, por preferencias yo preferiría que compitiesen fuera de España, pero no se puede, tienen que pasar por España. Pero básicamente porque a mí no me gusta la directiva que hay en España. Quiero decir, si hubiese otra directiva, genial. Porque creo, o sea, la WNF en general creo que es la federación que mejor lo hace, porque se habla mucho de los controles, no controles. Yo en su momento estuve ahí intentando echar un cable cuando los controles eran menos serios de lo que son ahora, que aún así seguían siendo muy serios y yo veía que las cosas que se hacían se estaban haciendo muy bien y que se luchaba por un deporte limpio y en este sentido creo que no había como ciertos favoritismos, ¿no? Si alguien... Te honra hablar bien de la federación que te ha echado. Y más en las condiciones. Pero bueno, es una opinión personal mía. Sí, no, pero esa parte...
sobre todo con esa parte de los controles, creo que lo hacen muy bien, tío. O sea, no podría decir lo contrario. Te podría decir que lo hacen fatal, pero es que realmente creo que si de una cosa se preocupan es de hacer bien los controles. De hecho, yo cuando he estado compitiendo allí, que de hecho no era el más grande de todos, el año que competí me hicieron, no sé si 2 o 3 de orina y pasé 3 polígrafos o 2 polígrafos. Quiero decir que a mí me han hecho un montón de controles y me los han hecho cuando no me los esperaba. Y en las competiciones decir, oye, yo me quiero asegurar que tú eres natural. Claro, lógico. Y eso lo han hecho con los atletas que he llevado yo y han ido incluso a decir, voy a intentar pillar a esta persona. Y es natural. Pasando a temas más alegres. Bueno, que también de confrontamiento, porque hay un debate muy candente dentro del fitness ahora, que es el tema de la proteína. Hay gente que defiende que tenemos que tomar entre 1,8 a 2,2 gramos por kilo de peso sí o sí. Hay gente, de hecho, dentro de nuestra propia casa, en Fit Generation, que defiende que no hay evidencia como para afirmar eso y sostienen que el mínimo que necesitamos para vivir y, por lo tanto, debería ser suficiente para ganar masa muscular es 0,8 gramos por kilo de peso. ¿Cómo te ubicas tú dentro de este debate? Vale. Dentro de este debate yo me ubico con que necesitamos menos proteínas de las que a lo largo de estos años hemos dicho que necesitamos. Me incluyo, ¿vale? O sea, me incluyo porque la recomendación de 2,5 gramos por kilo de peso corporal de proteína la hemos dado todos, sí. Yo incluido, y creo que no se necesita tanto. Que alrededor de 1,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal, creo que se pueden 1,5, 1,6 se pueden conseguir los máximos beneficios, seguramente, pero también creo que a poco que una persona coma mucho, ya se le disparan los gramos de proteína a eso. Casi sin querer. Y aunque no comas productos de origen animal, de hecho, si tú haces una dieta basada en plantas bien gestionada, metiendo legumbres y metiendo otras tantas cosas, vas a meter, sin darte cuenta, 1,2, 1,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal fácil, y seguramente necesites mucho más. A nivel empresarial, primero te hemos visto ser parte de un canal muy grande como en su día fue el Power Explosive Team. Luego fuiste una piedra angular del inicio de Fit Generation y parte de su crecimiento también. Y luego te hemos visto crear Enfaz y salir de ese proyecto. ¿Qué ha pasado en todos estos proyectos para que tú acabes abandonándolos y vayas a otro sitio? Vale, buenísima pregunta, tío. Aquí voy a intentar resumir también, porque esta parte personal daría para un podcast. Si a alguien le interesa, volvemos a hacerlo. Hacemos un podcast personal. Hacemos un podcast personal. Vale, aquí al final yo creo que ha sido un proceso natural todo el rato, y de hecho he vuelto ahora a Fit Generation como profesor, y sobre todo creo que ha sido por mi carácter, entre otras cosas, revolucionario, rebelde, que he tenido a lo largo de todos estos años, y bueno, que creo que he ido madurando y siendo menos rebelde y revolucionario en ese sentido. Básicamente porque cuando yo veía cosas que consideraba yo personalmente que no estaban bien o que perjudicaban la imagen de la empresa, o incluso que no se hacía bien de cara al consumidor o lo que sea, me rebotaba, o directamente veía que no estaba alineado con mis principios y me piraba. Claro. ¿No? Por ejemplo, en Power Explosive me fui por una diferencia de ideas con la persona que estaba dirigiendo en aquel momento. A día de hoy, por ejemplo, tengo muy buena relación con David. Del mismo modo que luego estuve en lo que era AudioFit, que ahora Fit Generation, AudioFit. Entré con Marcos y también pasó algo parecido, ¿no? Es decir, no me gusta el marketing que estás utilizando o lo que no sé qué, no sé cuál, y entonces me fui de AudioFit. Luego creé Enfaz con el que era mi socio, y pasa algo parecido, de que llegó un punto en el que pues yo no estaba en la misma línea que estaba él, veíamos las cosas de diferente manera y al final yo no quería seguir. Y entonces, pues lo mismo, le vendí mis participaciones y me fui de Enfaz. Por ejemplo, en Fit Generation lo que ha sucedido es que, de hecho, yo le hablé a Marcos para decirle, del mismo modo que en su momento le dije que no me molaba nada cómo se estaban haciendo las cosas, le hablé a Marcos y le dije, joder, el proyectazo que te has montado y cómo ha mejorado el asunto.
cómo ha mejorado desde mi punto de vista. Claro. También de forma objetiva también, ¿no? Porque la empresa ha crecido un montón y ha habido un crecimiento increíble, ¿no? Entonces, me estaba gustando mucho cómo se estaba haciendo todo, lo veía todo como súper profesional, el hecho de el cambio que habían pegado y el preocuparse por esa parte académica de que se ofrece TESAF, ahora de repente se ofrece el grado en Ciencias del Deporte, no sé qué, son cosas que yo decía, Dios, esto sí que me mola. Y además la forma comunicativa, incluso Marcos comunicando en el canal de YouTube, me gustaba mucho porque es como, tío, yo te voy a hablar desde la legalidad, las cosas como son y tal, ¿no? Que no hay triquiñuelas ni juegos por ahí y me gustó un montón y yo le hablaba a Marcos y de hecho yo di el paso como para hacer las paces porque cuando no me molaron las cosas, pues yo le dije que no me molaron, que no sé qué, que no sé cuál. Incluso en su momento yo pensé que ellos hicieron un lanzamiento para fastidiar a Enfaf y no sé qué, no sé cuál, y yo tenía ese rebote. Claro. Y entonces pues ya con Marcos lo hablé y Qué bien que hagas esa autocrítica. Es interesante que al final, oye, la primera carga que has puesto en todo lo que te he dicho es, oye, pues igual yo no hice las cosas como tenía que hacer. Que es para mí un foco muy, muy acertado. Obviamente hay más cosas. Sí. Porque, claro, es importante que estés alineado ideológicamente o, digamos, a nivel de ideas con la empresa con la que estás. Pero, claro, bueno, es súper interesante que el foco sea ese. Sí, al final yo creo que sigo manteniendo un poco ese carácter y en el momento que yo no me siento cómodo en un sitio porque yo no estaría haciendo eso, me voy o me quiero ir o lo que sea. Por ejemplo, en relación a las empresas de suplementación, que es también otra parte, ¿no? Que muchos trabajamos con empresas de suplementación, sí. Aquí ya puede ser uno, que no te sientas alineado y que luego te hagan ofertas mejores. Claro. ¿No? Y eso es lo que hay. Aquí, por ejemplo, en cambio, los cambios no han sido por ofertas mejores. O sea, quiero decir, porque al final yo con mis otras fuentes de ingresos no tengo la necesidad de estar en una empresa de formación para tal. Estoy, en este caso, con Fit Generation, aparte de porque nos tratan súper bien a los profesores, porque el proyecto es increíble y quiero ser parte del mismo. Yo te he visto pasar tanto por la parte de asesoramiento, que es la que hoy en día yo creo que más se utiliza en el fitness, asesoramiento online, a la enseñanza. Dime exactamente de qué vives ahora y cuáles son los pros y los contras de estos dos mundos. Vale, ¿de qué vivo ahora? Pues vivo de una combinación de todas estas partes. Por un lado, asesorías y tengo un equipo de... Yo ya no hago tantas asesorías, de hecho yo llevo a muy poquita gente, pero tengo un equipo de asesorías que son los que llevan al resto de personas y que trabajan espectacular, es una maravilla. Al final son personas que se han formado conmigo, que han estado trabajando muchos años conmigo y que tienen la titulación pertinente para poder ejercer de forma legal y hacerlo. Y lo hacen súper bien. Entonces esa es una parte del negocio, junto con asesorías, infoproductos y cosas que van saliendo cada X tiempo, que siempre han funcionado muy bien y están funcionando muy bien. Esa sería una parte de la fuente de ingresos. Luego, por otra, las formaciones. Vale. Que actualmente estoy trabajando con dos empresas, que sois vosotros, con Fit Generation, y con ICEN, que ICEN se dedica, vosotros os dedicáis más curso y formación como TESAF y Ciencias del Deporte, lo que es la parte del deporte, e ICEN se dedica a los que ya son titulados a ofrecer másters, máster propios. Entonces, de esta forma cubro como todo el espectro. Todo el espectro, ¿no? Y estoy como profesor en todos estos puntos. Eso sería una parte. Y luego, por otro lado, con LivePro, que estoy con ellos, que estoy súper contento. El día que decidí trabajar con ellos hasta hoy, pues muy agradecido porque, aparte que las condiciones que tengo con ellos son muy buenas, creo que trabajan espectacular. Cuéntame un poco cuál te parece mejor, porque al final mucha gente que nos está viendo son o alumnos de Fit Generation o en general gente que se quiere dedicar al fitness y está pensando un poco qué rama coger. ¿Cuál recomiendas tú? Para dedicarse profesionalmente. Al fitness, sí. ¿De las ramas que, por ejemplo, he dicho yo? Sí, pues asesoramiento, formaciones... Claro, es que son ramas muy diferentes, tío. A mí, por ejemplo, es que es como elegir entre la ITA y la MA, tío. No puedes. No puedes porque, por ejemplo, a mí, yo no podría dedicarme solo a una cosa. No podría dedicarme solo a la formación porque sentiría que no estoy a pie de cañón. O sea, si yo quiero enseñar, tengo que estar a pie de cañón y tengo que preparar a gente y tengo que contrastar todo lo que leo de la evidencia científica con la aplicabilidad práctica. Pero si estoy todo el rato aplicando o de entrenador y no enseño esos conocimientos, hay una parte de mí que se está perdiendo, que siento que yo he nacido para enseñar a la gente, ¿no? Entonces,
No te puedo dar una respuesta, tío, las dos. Para acabar, me gustaría preguntarte sobre una cosa que creo que haces muy bien, que es vincular un contenido muy científico, muy técnico, y hacerlo consumible para atraer a gente y tener unas redes que funcionen. ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un divulgador que esté empezando y que le cueste eso, ¿no? Pues hacer un contenido que a la vez sea técnico y fácil de consumir? Vale, yo lo que le diría, que seguramente sea al revés de lo que se suele recomendar últimamente en redes sociales, que es lánzate aunque tus conocimientos no sean la leche. Yo lo que aquí le diría es intenta adquirir el máximo conocimiento posible sobre esa rama que tú quieres divulgar, porque cuanto más sepas, más fácil lo vas a saber hacer. Claro. Entonces, tío, si tú eres experto en hipertrofia de verdad, ¿no? Conoces la fisiología al pie de la letra, luego vas a saber explicárselo a un niño, tío. Y al final en redes sociales es intentar transmitir todo ese conocimiento a gente que no sabe tanto. Claro. De hecho, yo, por ejemplo, me puedo ver vídeos de Crespo, que habla de física, ¿cómo es el canal? Ahora no me sale, Quantum Fracture. Ah, sí. Que yo no tengo ni idea de muchas de las cosas que explica, pero yo me veo un vídeo suyo y lo entiendo a la perfección. Uh-huh. Pero básicamente porque él ha sabido transmitirlo, tiene tanto conocimiento al respecto que sabe enseñárselo a personas que no saben tanto. Y luego trabajar mucho las capacidades comunicativas. Son muchas noches leyendo papers, ¿eh? Sí, son muchas, son muchas. Eneco, hemos aprendido cuánto tenemos que entrenar, los mejores ejercicios, todos los secretos de la hipertrofia, así que muchísimas gracias por venir. Si hay alguna cosa que quieras compartir con la gente que nos está viendo, adelante. Gracias, Aitor. Bueno, lo que sí que quiero decir es que se me ha hecho corto y eso que hemos estado bastante tiempo, sí. Y que nada, a ver si hay un segundo asalto y tocamos una entrevista con temas mucho más concretos, porque me da la sensación que me he dejado muchas cosas en el tintero. Sí. Se pueden sacar muchos peros y podría dar 1000 matices. Así que nada, al resto, muchas gracias, chavales. Estoy aquí hablando a mi cámara. Nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos dentro de Fit Generation si queréis formar parte del equipo, porque yo voy a estar como profesor ahí en casi todas las formaciones que tienen de entrenamiento. Y nada, nos vemos. Exacto, los que nos estáis viendo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en futuros podcasts.